Capítulo 241. 8 personas corrieron desde diferentes lugares a una velocidad extrema hacia la ubicación de los híbridos, el líder y Katrina. Al principio, los híbridos no notaron nada extraño, pues Adam había captado por completo su atención. Sin embargo, al verlo correr hacia ellos a toda velocidad y sin miedo, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Sin embargo, ya era demasiado tarde para los híbridos. Los compañeros de Adam no eran simples personas esta vez. Todos eran humanos de nivel 2, originarios de ambas facciones, Pink Surge y Blue Wave. Hace más de una hora, Adam y su compañera, Priscilla, la humana de nivel 2 más joven de la facción Ola Azul, estaban haciendo su inspección cuando escucharon una fuerte conmoción en la distancia. Pensaron que podría ser el decapitador, así que se apresuraron a revisar la zona. Sin embargo, al llegar, vieron un grupo de híbridos rodeando a 2 humanos. Los lazos rosas en sus ropas declaraban su facción, sin embargo, a pesar de eso, Adam y Priscilla todavía querían ir a ayudar. Después de todo, a pesar de que Pink Surge y Blue Wave estaban enfrentados entre sí, todavía tienen un enemigo común, que son los híbridos y los zombies. Si alguna de las facciones se encuentra con una situación así, aquellos que presencian la escena deben ayudar inmediatamente, independientemente de a qué facción pertenezcan. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de intervenir, otra tanda de híbridos apareció repentinamente de la nada. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de quiénes eran los 2 humanos. Adam pensó que, incluso si decidían intervenir, el resultado sería el mismo. Entonces ordenó a sus palomas que inspeccionaran la zona y, tal como lo había previsto, había más híbridos esperando la oportunidad de retroceder. Priscilla entonces sugirió algo que no se le había ocurrido: pedir refuerzos. Y en cuanto al refuerzo más cercano que podían conseguir, debería ser Dotina y Bart, ya que eran los 4 asignados en la zona sur de la ciudad. Adam no perdió más tiempo y le ordenó a una paloma que fuera a buscar a Dotina y a Bart. Después de un tiempo, la batalla entre el líder y Katrina se hizo más intensa y fue entonces cuando la paloma regresó con un trozo de ropa. El contenido no se anduvo con rodeos. Vamos. Hake y Jade también estarán allí. Al principio, Adam estaba confundido sobre por qué había otros 2 miembros de la facción Pink Surge. Tras la llegada de los 4, Dotina le contó a Adam lo sucedido. Según ella, los 4 también estaban peleando cuando llegó la paloma. Y cuando Dotina reveló que su líder y Katrina podrían estar en problemas, los 2 no dudaron en rendirse y acompañarlos para ayudar. Y con eso, ahora tienen 6 miembros de nivel 2 en total. Sin embargo, no fue el final, ya que 2 figuras aparecieron repentinamente. Ambas eran de nivel 2, pero a diferencia de las 6 primeras, no pertenecían a ninguna facción y preferían llamarse a sí mismas sin facción. Supuestamente, ambos habían estado escondidos desde el principio, ya que su base y área de operaciones estaban cerca de aquí. Al oír el alboroto, acudieron de inmediato a inspeccionar. Y cuando notaron la llegada de los diversos miembros de alto rango de las 2 facciones, no dudaron más y decidieron salir y ayudar. Hake y Dotina eran los más fuertes del grupo, sin embargo, por esta vez, Hake decidió ceder y dejar que Dotina tomara la delantera. Dotina asintió y su aura se tornó más seria al instante. Inmediatamente después de escuchar la situación de Adam, formuló un plan. Un momento después, actuaron de inmediato. Fueron 1 a 1 hacia diferentes lugares, mientras Adam permanecía en el mismo sitio. 1 a 1, neutralizaron a los híbridos de la zona. Y con la ayuda de la paloma de Adam, lograron localizar fácilmente a los híbridos. Y en poco tiempo, eliminaron a todos los híbridos de la zona, excepto al grupo que todavía estaba rodeando al líder herido y a Katrina. Después de transmitir su información, Adam actuó inmediatamente de acuerdo a su rol. Él era el señuelo. Y con esa operación exitosa, los 8 miembros de la alianza de humanos de nivel 2 ahora habían rodeado a los híbridos impotentes que solo tienen un nivel 2 entre ellos. Los híbridos, así como el líder y Katrina, quedaron atónitos ante la situación. Se sintieron confundidos por la rapidez de los acontecimientos y, sin darse cuenta, los 8 miembros ya habían neutralizado a las docenas de zombies que los rodeaban. 1 a 1, decapitaron a los híbridos sin remordimiento. Solo quedaba el híbrido de nivel 2. 8 humanos de nivel 2 voltearon repentinamente hacia él, observándolo con fiereza, como si fuera un jabalí al que debían cazar por el juego que estaban jugando.
Sin embargo, el híbrido de nivel 2 reunió su coraje y de repente inhaló una bocanada de aire antes de exhalarla junto con un fuerte grito. ¡Ah, ah, ah, ah! Gritó a todo pulmón, acompañado de una melodía peculiar. Mátenlo, está intentando pedir más refuerzos. Gritó de repente el líder, soportando el dolor que sentían. Sin embargo, la gente a su alrededor solo observaba al líder con calma. Ya habían neutralizado a los híbridos, ¿qué había que temer? No te preocupes, Misus, ya neutralizamos a los híbridos de la zona. Jade sonrió mientras tranquilizaba al preocupado líder. Luego se dirigió hacia el líder y Katrina para curar sus heridas con los primeros auxilios que sostenía. Sin embargo, la siguiente palabra del líder sobresaltó profundamente a Jade. De hecho, no solo ella, sino todos a su alrededor sentían lo mismo. Imbéciles, está intentando llamar a los ancianos. Capítulo 242. Al igual que la facción azul y rosa, la facción híbrida también tiene una jerarquía. Su líder, el híbrido de nivel 3, se llama maestro de secta, y aquellos que están debajo de él, los de nivel 2, se llaman ancianos. Sin embargo, en comparación con los miembros de alto rango de las facciones azul y rosa, la fuerza general de los ancianos de la facción híbrida era mucho mayor. Los híbridos solo tienen 4 ancianos en este momento y todos ellos están al menos en la etapa final del nivel 2 y uno de ellos, su anciano principal, incluso ya estaba en la etapa pico del nivel 2. Y si lo que dijo el líder de la facción rosa es cierto, entonces podrían estar en serios problemas. Al fin y al cabo, según habían oído, los 4 ancianos siempre viajaban juntos. El híbrido seguía cantando desesperadamente el sonido A, tratando de gritar lo más fuerte posible. Sin embargo, su voz se cortó de repente cuando una espada le atravesó la garganta desde atrás. Sin embargo, el híbrido solo se rió de sus heridas mientras miraba a los humanos que lo rodeaban. Todos moriréis, afirmó con una sonrisa satisfecha. Quien le atravesó la garganta era uno de los 2 humanos sin facción de nivel 2. Tras escuchar la afirmación del híbrido, desenvainó rápidamente su espada y la blandió de nuevo para decapitarlo por completo. El cuerpo y la cabeza del híbrido se separaron en 2 al caer lentamente al suelo con un golpe sordo. La cabeza rodó unos segundos y, al asentarse, se podía ver su rostro sonriente, que parecía querer recibir una patada. Y el jefe no se decepcionó ya que el otro humano de nivel 2 sin facción inmediatamente le pateó la cabeza como si fuera un balón de fútbol. El lugar quedó en silencio por un momento después del silencio del canto de los híbridos. Escapémonos de aquí primero, dijo finalmente Dotina tras un momento de silencio. Ahora que el híbrido ya había llamado a los ancianos, el lugar ya se había convertido en un punto caliente para ellos. Si de alguna manera luchaban contra los 4 ancianos aquí, sabía que perderían miserablemente. Su única ventaja era su número, pero ni siquiera era seguro que los 4 ancianos no trajeran híbridos entre ellos. Después de pensarlo bien, Dotina finalmente llegó en esa dirección. El líder de la facción rosa también piensa lo mismo. Asintió con la cabeza hacia los miembros de la facción rosa. Jade y Jade se turnaron para curar las heridas de Katrina y el líder. Después de un rato, los 2 los ayudaron a levantarse y los asistían con cuidado. Al ver eso, Dotina asintió con la cabeza y dijo, «Vamos». Los demás la siguieron de cerca. Jade y Jade ayudaron al líder y a Katrina, y gracias a ellos, su velocidad de desplazamiento se redujo considerablemente. Sin embargo, Dotina y los demás no los abandonaron. Aunque apenas pudieran caminar, podría llegar un momento en que necesitaran su ayuda. Incluso los 2 humanos sin facción de nivel 2 pensaban lo mismo. Por suerte, la paloma de Adam estaba allí para guiarlos. A veces, con su ayuda, evitaban a un grupo de híbridos o zombies errantes. Algunas de sus palomas también redujeron la velocidad a propósito para controlar su retaguardia. Aún temían a los 4 ancianos que las seguían. Y, de hecho, no se equivocaron. En ese momento, los 4 ancianos ya habían llegado al lugar. Vestían túnicas negras que les llegaban hasta los tobillos. Cada uno llevaba también sombreros de paja con diferentes colores y patrones pintados. Miran fríamente los cuerpos híbridos muertos que los rodean con expresión indiferente. «Hijo mío». Un anciano, que llevaba el sombrero de paja verde, con un dibujo de un triángulo invertido con una línea en el centro, se arrodilló de repente al suelo mientras recogía la cabeza que estaba atrapada en un arbusto.
El anciano quería llorar, pero no se le formaban lágrimas en los ojos. Abrazó con fuerza la cabeza cercenada contra su pecho mientras observaba a los demás ancianos restantes. Vamos a perseguirlos. Dijo con firmeza, como si su decisión ya fuera definitiva y, aunque los demás se negaran, él iría. Un anciano en el centro de los otros dos, que llevaba un sombrero de paja rojo con un patrón de un triángulo simple, asintió con una expresión indiferente. Concedido. Pero tu parte de los recursos de este mes se reducirá a la mitad y la compartiremos entre los tres. Declaró el anciano del sombrero rojo. Muy bien, trato. Respondió de inmediato el anciano del sombrero de paja verde, temiendo que el anciano principal, el anciano del fuego, cambiara su decisión. El anciano del fuego miró a los dos ancianos a su izquierda y derecha y preguntó: ¿Tienen algún problema con eso? Los dos que llevaban sombreros de paja azules y blancos sacudieron la cabeza en respuesta. No hay problema, anciano principal. Los humanos ya habían llegado lejos esta vez. Añadió el anciano del sombrero de paja azul. Siempre están llenos de sí mismos. No sabían que solo esperábamos a que el maestro de secta se recuperara por completo antes de atacarlos de un solo golpe. El anciano del sombrero de paja blanco asintió. Sí, incluso se atrevieron a matar al nieto del anciano tierra. Añadió mientras sacudía la cabeza. ¿Me estás echando sal en las heridas, anciano aire? El anciano tierra, con el sombrero de paja verde, miró fijamente al anciano aire con fiereza. No era mi intención. Pero estás muy irritado ahora mismo, pero no me importaría intentarlo contigo. Respondió el anciano aire con una mirada tranquila. Bien, ¿ya terminaron? ¿Qué esperamos? Vamos. El anciano fuego negó con la cabeza, refutando sus acciones. Sin embargo, después de decir su parte, los dos inmediatamente se callaron y lo siguieron de cerca. Silbido. Las cuatro figuras desaparecieron repentinamente de su posición mientras corrían a una velocidad extrema hacia la misma dirección hacia donde Dotina y los demás escaparon. Capítulo 243. Al otro lado de la ciudad se podían ver tres animales mutados moviéndose con cuidado. Uno era un enorme carabao, el otro era un cocodrilo largo y delgado, mientras que el último era un pájaro con la cabeza calva. Eran las mascotas de Nile. Desde que escaparon de la batalla anterior, siguieron buscando un lugar para subir de nivel. Los tres estaban inquietos ya que no podían evitar preocuparse por la situación de Nile. Incluso hubo un momento en que Máximo quiso regresar y ayudar a su persona favorita. Sin embargo, Ojis y Croco lograron convencerlo de lo contrario, diciendo que no podrían ayudar mucho incluso si regresaran y que tal vez solo habrían arrastrado a su dueño. Así que los tres buscaron sin cesar un lugar seguro para evolucionar, sin éxito. De vez en cuando veían una casa, pero considerando lo sucedido antes, siempre miraban cada una con escepticismo antes de pasar de largo e ignorarlas. Ya se acercaba la hora desde que comenzaron la búsqueda y Ojis ya estaba impaciente. Finalmente no pudo soportarlo más y agitó sus enormes alas y voló hacia la rama de un enorme árbol. Luego, Ojis miró fijamente a Croco y Máximo antes de lanzar una serie de gritos como si estuviera hablando con ellos. Croco y Máximo se miraron antes de asentir ambos al mismo tiempo. Los dos se distancian entonces el uno del otro mientras permanecen en el suelo sin tener en cuenta el hecho de que están bastante abiertos a que los demás los vean. Sin embargo, ya no les importa porque también sienten que pronto evolucionarán. Ojis asintió con su cabeza calva mientras observaba la zona. Solo necesitaba descansar y sus heridas sanarían. No necesitaba avanzar ahora mismo y, siguiendo las instrucciones de Nile, se convirtió en el vigilante de Croco y Máximo. Como no encontraron un lugar adecuado, Ojis decidió dejarlos avanzar allí mismo. Les aseguró que los protegería pase lo que pasara. Al verlos intentar avanzar, Ojis asintió con satisfacción. También reforzó su vigilancia para no dejar escapar ni una sola hormiga. Silbido. De repente, Ojis se zambulló y arañó a un zombi de nivel 1 que se arrastraba sospechosamente por el suelo. Con las afiladas garras y las fuertes piernas de Ojis, el zombi de nivel 1 fue decapitado en un instante. Luego regresó a la cima del árbol y continuó su patrulla sobre el área. Y de vuelta en la zona sur, Adam y los demás entraron en un enorme edificio y fueron directo al sótano. Según el informe de su paloma, 4 híbridos se acercaban a ellos a una velocidad increíble. Cuando transmitió el mensaje a los demás, ellos tampoco pudieron evitar tragar saliva debido a la ansiedad.
Al fin y al cabo, eran los 4 ancianos de la facción híbrida. Antes del apocalipsis, los 4 eran miembros del departamento de policía. Incluso ocuparon altos cargos anteriormente. Por ello, es de esperar que dominen el combate cuerpo a cuerpo u otros métodos de combate. Aunque los 10 también eran de nivel 2 al igual que los ancianos, solo unos pocos de ellos conocían algunas artes marciales básicas y otros solo conocían las cosas más básicas, como un simple puñetazo, una simple patada, cortes simples y otros movimientos que incluso un niño podía hacer. Al escuchar eso, Dotina y el líder de la facción rosa decidieron inmediatamente abandonar su plan de escape por ahora y en su lugar esconderse inmediatamente antes de que los 4 ancianos pudieran verlos. Y después de un tiempo de búsqueda, finalmente eligen el sótano de este edificio. Se encontraron con un zombi en el camino, pero lo eliminaron de inmediato. Mientras intentaban escapar del centro del pueblo, no se encontraron con ningún híbrido, lo cual les resultó conveniente. Después de un rato, se acomodaron en el sótano mientras intentaban dejar pasar la noche. Como los híbridos tienen una gran ventaja durante la noche, fue una tontería luchar contra ellos en ese momento. Querían dejar pasar la noche y continuar su escape mañana por la mañana. Aunque los 4 ancianos no se verán tan afectados durante el día, su impulso terminará y solo quedará su fuerza bruta e incluso podrían sentirse un poco débiles debido al efecto del día. Sin embargo, a pesar de estar completamente ocultos a la vista, no se atrevieron a bajar la guardia. Al fin y al cabo, todos los híbridos podían oler la sangre de sus propios hombres, y con el líder de la facción rosa y Katrina combatiéndolos brutalmente antes, no sería de extrañar que algo de la sangre de los híbridos se derramara sobre sus cuerpos o ropas durante la lucha. Sin embargo, ya los habían cambiado a lo largo del camino, por lo que pensaron que ahora todo estaría bien. Dotina dejó escapar un suspiro mientras miraba con lástima al líder de la facción rosa. No pudo evitar recordar la sonrisa que su estudiante había proyectado antes junto con su sobrina, Heian. Ella no sabía cuál era la verdadera razón de su enemistad para que tuvieran esa animosidad entre ellos, llegando incluso a arrastrar a otras personas por ello. Y cuando le preguntó a su sobrina sobre esto, Heian solo respondió que solo se estaba defendiendo. Dotina negó con la cabeza levemente para disipar sus pensamientos. Luego tomó y desató el pañuelo azul atado a su hombro antes de abrirlo. Luego tomó la pastilla naranja que estaba escondida en el pliegue del pañuelo antes de enviarla volando hacia Jaque, quien la atrapó inmediatamente. Dales eso, es la semilla de Timmy Orange y tiene el efecto de aliviar el dolor, ya lo hemos comprobado. Es la única semilla que tengo, así que rómpela por la mitad antes de dársela. Capítulo 244. Jaque atrapó la naranja pequeña y la observó un momento. No era ajeno a este tipo de cosas, ya que también tienen otra fruta en su jardín que tiene cierto efecto. Desgraciadamente, no era época de otra cosecha, por lo que no pudieron llevarse algo consigo. La naranja pequeña solo tiene el tamaño de una canica. Aparte de las manchas oscuras en su piel, no presentaba otras disparidades que las naranjas normales. Se limpió la hoja en las manos con agua y un paño limpio antes de cortar la naranja por la mitad. Luego le ofreció la otra mitad a Jade y al mismo tiempo se la dieron al líder y a Katrina. Aunque no les ayuda a recuperarse, al menos les alivia el dolor. Sobre todo al líder, que antes solo soportaba el dolor insoportable. Gracias. El líder expresa su gratitud con una sonrisa. Katrina también expresó su gratitud de la misma manera que el líder. Había llegado a un puesto destacado hace poco y su odio por la facción de la Ola Azul seguía siendo el mismo que el de los miembros normales. Después de un rato, los demás ya habían descansado lo suficiente e incluso cambiaron a la gente para el puesto de vigilancia. Afortunadamente para ellos, afuera del edificio, los 4 ancianos híbridos solo se quedaron en el área por un momento antes de avanzar para perseguir a aquellos que mataron al nieto del anciano de la Tierra. Y en la parte norte de la ciudad de Dan, en la antigua y abandonada casa de Nile. Heian observaba con cariño la expresión tranquila de Nile mientras observaba su evolución. No pudo evitar recordar su pasado juntos cuando aún estaban en la preparatoria. Era un día normal para ella y su círculo de amigos. Ya cursaban tercer año de preparatoria y todos estaban ocupados con sus respectivos proyectos. Aunque no hablan entre sí, ella ya estaba al tanto de la existencia de Nile y también de su mejor amigo, Alex. Los orígenes de Nile y Alex eran muy diferentes. Sin embargo, esto nunca afectó su amistad e incluso los acercó más.
Nile era uno de los estudiantes inteligentes de toda la escuela y fue gracias a eso que pudo ingresar a su escuela confiando únicamente en programas de becas. Mientras tanto, Alex era el hijo del concejal número 1 de la ciudad en ese momento, mientras que el padre de Heian ya era el alcalde de la ciudad. Nile era considerado un genio mientras que Alex era un delincuente que frecuenta bares y otras zonas oscuras. El dúo era famoso en toda la escuela por la misma razón. Nile iba a enseñarle a Alex sobre la escuela, mientras que Alex protegía a Nile desde las sombras. Por supuesto, Nile lo sabía. En ese momento, Heian pensó que solo tenía amigos falsos y que solo se acercaban a ella debido a su condición de hija del alcalde. A menudo observaba la amistad entre Nile y Alex y no podía evitar sentirse celosa por ello. En una ocasión, decidió confrontar a sus supuestos amigos y, tal como esperaba, eran falsos. Fueron bastante honestos al respecto, pues lo admitieron al instante después de que ella los confrontara. Dijeron que solo se acercaban a ella porque a menudo les compraba bebidas y bocadillos. Como estudiante vulnerable de tercer año, se sentía desconsolada y deprimida. La primera subida de este capítulo se realizó a través de /n/oz/el/b/in. Fue entonces cuando empezó a llegar tarde a casa. De todas formas, su chofer personal siempre la esperaba fuera de la escuela. Y entonces se dio cuenta de que no era la única que llegaba tarde a casa. Nile y Alex también estaban allí con ella. Sin embargo, a menudo, solo Nile estaba presente, ya que Alex iba al bar y a otros lugares a divertirse. Después de eso, siempre se quedaba hasta tarde y los observaba desde la esquina del aula. Incluso sintió más celos al ver a Nile ofreciéndole a Alex clases particulares después de clase, y a Alex compartiendo su experiencia afuera con una sonrisa sincera. Una vez, Alex la sorprendió mirándolos. ¿Qué miras? La miró con el ceño fruncido, disgustado por lo que acababa de presenciar. Heian no respondió y, en cambio, miró hacia abajo, debajo de su escritorio. Después de todo, su corazón aún estaba frágil en ese momento, y cualquier grito ajeno le causaría un dolor intenso en el pecho. Y justo cuando Alex estaba a punto de ir a confrontarla, Nile la interrumpió de repente, diciendo que estaba bien. Luego asintió con la cabeza hacia ella antes de hacerle señas a Alex para que se sentara nuevamente. Había pasado un mes y ella todavía observaba su amistad a la distancia. Una vez, solo ella y Nile permanecieron en el aula porque Alex estaba ausente debido a sus heridas después de pelear con otros estudiantes. Nile seguía concentrado en el libro que sostenía, como siempre. Como el delincuente Alex no estaba presente, se armó de valor para ir a hablar con Nile. Sin embargo, no esperaba que Nile también estuviera a punto de hacer lo mismo. Se levantó de su asiento y se giró hacia ella. Ella también hizo lo mismo, y se creó un momento de silencio al darse cuenta de que ambos estaban haciendo lo mismo. Los dos rieron al mismo tiempo antes de que Nile les ofreciera que estudiaran juntos, ya que de todos modos eran los únicos estudiantes que quedaban en la habitación. Nile le ofreció un asiento mientras estudiaban juntos. Heian también estaba entre los mejores estudiantes de su salón, pero no podía compararse con Nile. Ella aprendió mucho de esa sesión e incluso se preguntó por qué Alex no era uno de los mejores estudiantes de la escuela todavía cuando siempre tenía a Nile como tutor a su lado. Incluso disfrutó de la sesión de estudio y, después de un mes, finalmente comenzó a sonreír nuevamente. Capítulo 245. Todo empezó en ese momento y antes de que se dieran cuenta, ya estaban enamorados el uno del otro. Hubo momentos en que Alex se ponía celoso porque la atención de Nile ahora estaría completamente dedicada a Heian, sin embargo, Nile siempre le aseguraba que no se iría. Después de eso, durante su cuarto año de preparatoria, los tres se volvieron aún más cercanos. Heian ya no se junta con sus falsos amigos, pues se sentía genuinamente feliz estando del lado de Nile. Alex también había disminuido la frecuencia de sus ausencias y de sus faltas a clases. Sin embargo, aún conserva la costumbre de ir a los bares para divertirse. En ese momento eran genuinamente felices, hasta que su padre, el alcalde, se enteró de su relación. Ella no supo qué sucedió exactamente, pero semanas después de que su padre supiera de su relación, Nile desapareció repentinamente. Y en ese momento, Alex sigue culpándola por la desaparición de Nile. También pensó que su padre podría tener algo que ver con eso, ya que también fue confrontada por su padre en ese momento. Le preguntaron si realmente lo amaba.
Tras la desaparición de Nile, Heian volvió a ser la misma y ya no habló con nadie más, salvo con su tía, Dotina. Incluso en la escuela, su rendimiento cayó al fondo debido a la desaparición de Nile. Heian terminó su relato y, esta vez, un destello de determinación se dibujó en sus ojos. Se prometió a sí misma que nunca volvería a separarse de Nile, y que tampoco permitiría que él la dejara tan repentinamente esta vez. Ella no quiere repetir lo que pasó antes. Aunque el asunto de su desaparición aún no estaba claro, ella ya tenía información al respecto basándose en los sucesos que Nile pudo recordar. Su padre estuvo realmente involucrado en el asunto, pero ella desconocía hasta qué punto. Sin embargo, incluso si su padre fue realmente el que causó la desaparición de Nile hace años, ella ya no tiene ninguna intención de culparlo. En su corazón, su padre murió meses atrás, transformándose en zombi. Ella aceptó la verdad hace mucho tiempo, y esa es también la razón por la que pudo mantener la calma después de que Nile matara a su padre zombificado. Ella se quedó mirando a Nile y no tenía nada que hacer, así que decidió ponerse en cuclillas junto a Nile mientras cerraba los ojos para sentir su entorno y ver si algunos zombies lograban colarse. Mientras lo hacía, también tomó un gel zombie y comenzó a absorberlo en meditación. Estaba completamente absorta en su meditación que ni siquiera se dio cuenta de que un híbrido ya se dirigía hacia la casa abandonada. La ventana se abrió con un crujido cuando el híbrido saltó para entrar en la casa con gran familiaridad. Sostenía una bolsa de plástico llena hasta el borde con un contenido desconocido. Estaba un poco delgado, pero no tanto como Nile cuando acababa de transmigrar. Apretó la bolsa de plástico con fuerza, como si le fuera la vida en ello. Luego avanzó hacia su verdadera intención. Un tiempo después, entró en la sala de estar y sus movimientos se detuvieron instantáneamente después de ver a Heian meditando y a Nile que estaba acostado a su lado. El híbrido tragó saliva con nerviosismo mientras retrocedía con cuidado y pasos lentos. Pero a pesar de hacerlo, su pie tropezó accidentalmente con el pie de la mesa. Y debido a lo viejo que era, inmediatamente se arrugó en pedazos, lo que provocó un sonido fuerte que resonó en la sala de estar. El híbrido se detuvo en seco, gotas de sudor ya corrían por sus mejillas mientras sentía que su corazón intentaba salir de su garganta debido al nerviosismo. Luego giró lentamente la cabeza y vio si de alguna manera alertaba a los dos, y fue en ese preciso momento que Heian también abrió los ojos. Sus miradas se posaron en los ojos del otro mientras ambos se miraban fijamente durante un momento de silencio. El híbrido empezó a sudar frío y decidió darse la vuelta y correr. A pesar del nerviosismo, no soltó la bolsa de plástico e incluso la abrazó con más fuerza para evitar que se cayera. Heian inmediatamente guardó el gel zombie dentro de su bolsillo mientras tomaba las dos espadas antes de perseguir al híbrido que se coló. Silbido. Ella lanzó una de las espadas hacia adelante, impidiendo con éxito que el híbrido saltara por la ventana para escapar. El híbrido se vio obligado a detener su plan y se giró inmediatamente hacia otra zona para correr nuevamente y escapar. Sin embargo, Heian sacó la espada que acababa de lanzar antes de perseguir con fuerza al híbrido. Silbido. Lanzó otra espada para interceptar al híbrido de nuevo. Le costaba acercarse, pues parecía que conocía muy bien esta casa. El híbrido se detuvo al instante y esquivó la espada una vez más. Sin embargo, no se dio cuenta de que, al instante siguiente, la segunda espada de Heian ya estaba frente a su pecho. Instintivamente, el híbrido levantó la mano junto con la bolsa de plástico para intentar defenderse de la espada. Pero la espada, imparable, atravesó la bolsa con suavidad antes de clavarse en el hombro del híbrido. No. El híbrido gritó de dolor, no porque lo acabaran de apuñalar, sino porque el contenido de la bolsa de plástico que intentaba proteger con todas sus fuerzas se había desparramado repentinamente al suelo. Y su contenido sorprendentemente no eran restos humanos, sino alimentos normales que se podían ver antes del apocalipsis, como una lata de sardinas, galletas, pan mohoso, bocadillos y muchos otros tipos de alimentos. Heian también se sorprendió por el contenido de la bolsa de plástico pero no detuvo su avance ni por un segundo. En el momento en que llegó cerca del híbrido que gritaba, inmediatamente lo inmovilizó contra el suelo antes de colocarle la espada en el hombro. Justo cuando estaba a punto de decapitarlo, el rostro de cierta persona aparece de repente en su mente. Luego comparó la apariencia de esa persona con el híbrido que tenía frente a ella y al notar las similitudes, no pudo evitar preguntar con dudas. ¿Istan?
Capítulo 246. El híbrido solo pudo cerrar los ojos al ver la espada descender hacia su cabeza. Un rastro de lágrimas se formó en las comisuras de sus ojos mientras esperaba su fin. Sin embargo, ya había pasado un minuto, pero aún sentía que seguía vivo. Fue entonces cuando oyó una voz dubitativa y familiar. «Istan». Heian no pudo evitar gritar de sorpresa al ver el rostro pálido del híbrido que estaba a punto de matar. Ella ya está 100% segura de que el híbrido frente a ella era alguien que conocía antes del apocalipsis. Había muchos moretones negros y azules en la superficie de la cara del híbrido. El híbrido abrió los ojos y miró fijamente a Heian tras oír su grito. Y cuando reconoció quién era, su rostro se contorsionó y rompió a llorar, abrazando a Heian para consolarla. Hermana Heian. A Heian se le llenaron los ojos de lágrimas mientras también abrazaba al chico híbrido. Le frotó la espalda mientras intentaba no emitir ningún sonido, aunque sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Heian no dijo nada y simplemente esperó a que el chico híbrido dejara de llorar. Aunque ya es un híbrido, ella no tiene el coraje de matarlo así como así. Después de todo, era un conocido antes del apocalipsis y era alguien cercano a ella. Sin embargo, la razón principal por la que ella no quiere matarlo, todavía, es porque antes Nile lo trataba como a un hermano menor. Para Heian, la decisión de Nile era lo más importante. Sin importar el motivo que Nile tuvo para irse antes, ya no quería insistir, pues ya estaba satisfecha con su regreso. Un rato después, el chico híbrido por fin dejó de sollozar. Soltó la mano que sujetaba a Heian antes de ir a un rincón y apoyarse en la pared. Luego dejó caer la cabeza al suelo y comenzó a llorar de nuevo. Lo siento, hermana Heian. Me obligaron. Me obligaron a comer carne humana. Me obligaron. Dijo con la voz entrecortada, llena de impotencia y rabia. Apretó el puño con fuerza mientras sus ojos empezaban a emitir un instinto asesino. Si Nile lo viera, seguramente se sorprendería de la animosidad que emanaba de sus ojos. Al oírlo, Heian no pudo evitar apretar el puño con furia. Ya sabía quiénes eran esos ellos de los que hablaba Istan. Híbridos. El odio en sus ojos era evidente ya que no intentaron ocultarlo. Me obligaron no porque quisieran que me uniera a ellos. Me obligaron a comer carne humana solo porque les parecía divertido. Los ojos de Heian estaban llenos de ferocidad, pues no podía imaginar la crueldad de esos híbridos. Incluso obligaron a un niño inocente como Istan a cometer un acto tan atroz. Si no hacía lo que querían que hiciera. Dijeron que perseguirían a los demás y que los dejarían comer carne humana en lugar de a mí. Hermana Heian, y lo siento. Lo siento. Ya no soy humano. Con la voz entrecortada, Istan volvió a llorar. Su puño, fuertemente apretado, no se soltó mientras apretaba los afilados dientes como un loco. Incluso Heian podía sentir el odio que emitía. Le frotó la espalda a Istan mientras le hacía una pregunta importante. ¿Te refieres a ellos? Se refería a los demás a quienes Nile trataba como hermanos y hermanas menores. Nile creció en un orfanato y nadie intentó adoptarlo. Al fin y al cabo, solo tiene rasgos comunes, y quienes querían adoptar niños solían fijarse primero en su apariencia antes de fijarse en otras características. Así lo vio Nile, según le contó a Halan. Dijo que quienes no fueron adoptados son los de aspecto más común, e incluso aquellos con personalidades desagradables son adoptados primero solo por su apariencia aceptable. Por supuesto, los que adoptaron a esos niños son los que no hicieron una verificación de antecedentes y en cambio los adoptaron inmediatamente después de ver la actitud falsa que mostraban esos niños. Nile dijo que nunca fue el más inteligente en la primaria. También afirmó que no era un genio y que solo obtuvo ese título tras trabajar duro. También obtuvo ese título solo durante la escuela secundaria cuando estudió mucho para obtener la beca y para la competencia en la que se unió para obtener sus recompensas. La vieja casa donde se encontraban ahora era una de las recompensas de esas competiciones. Nile la trató así, pero en realidad, provenía de su patrocinador de aquella época. También mencionó que recibió la vieja casa justo después de que el centro de adopción cerrara porque nadie la administraba. Dijo que el antiguo cuidador falleció por alguna razón desconocida. En lugar de esperar a que los adultos adoptaran a los demás, Nile decidió hacerse cargo de todos los niños que aún no habían sido adoptados e hizo de esta vieja casa su vivienda. Había un total de 8 niños más, además de Istan, frente a ella.
Tenía curiosidad por saber si los otros de los que hablaba Stan eran los otros 8 niños que Nile decidió adoptar. Sí, son ellos. Stan ya había empezado a tranquilizarse tras mencionar a los demás. Hace un mes, por aquella época, deambulábamos por el pueblo en busca de comida. Como los demás tenían miedo de quedarse solos, decidimos reunirnos y buscar comida. Fue entonces cuando aparecieron 2 híbridos que nos rodearon de repente. Aún desconocíamos su existencia en ese momento y bajamos la guardia. Afortunadamente, Sisnaldin y yo ya hemos despertado, y Sisnaldin era incluso más fuerte que yo en ese entonces. Hizo una pausa antes de continuar. Pero y esos despreciables híbridos son más fuertes que nosotros. Nos trataron como si fuéramos simples bichos. Capítulo 247. La voz de Stan tembló mientras contaba lo que ocurrió hacía un mes. En ese momento, ya no sabíamos qué hacer. Todos lloraban desconsoladamente, pero los híbridos nos ignoraron sin miramientos. Sin embargo, todo cambió cuando llegó un humano. Intentó rescatarnos a pesar de estar lleno de heridas por todo el cuerpo. La situación cambió y los demás lograron huir lejos de ellos, los híbridos. Sin embargo, el humano que quería salvarnos también fue rápidamente dominado y, antes de que nos diéramos cuenta, ya lo habían asesinado a cambio de cortarles los brazos a ambos híbridos. Hizo una pausa por un momento y apretó los dientes antes de continuar con una voz llena de odio e impotencia. Esos 2 nos persiguieron a pesar de que ya estaban bastante heridos. Debieron pensar que aún podían vencernos con nuestra escasa fuerza. Sin embargo, en el momento en que llegaron cerca de nosotros, Sisnaldin y yo decidimos enfrentarlos y ganar tiempo y dejar escapar a los demás. Con nuestra cooperación, Sisnaldin y yo logramos matar a uno de esos híbridos, pero también sufrimos muchas heridas. En ese momento, ya estábamos desesperados, pues el híbrido restante gritó tan fuerte que casi me rompe los oídos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que llamaba a sus compañeros. Como soy más débil y tengo más heridas que la hermana Nalin, decidí quedarme y ganar tiempo para que escapara. Después de todo, incluso si los demás lograran escapar con vida, no durarán mucho sin que la hermana Nalin y yo nos ocupemos de ellos. Heian acarició la cabeza de Stan mientras hacía una pausa por un momento para ordenar y organizar sus pensamientos. Después de un momento, dejó escapar un fuerte suspiro mientras continuaba desde donde lo había dejado. En ese momento ya estaba preparado para morir. Pero esos híbridos y el que queda y los que acaban de llegar no lo hicieron. En cambio, me dejaron vivir y me arrastraron de vuelta al lugar donde los enfrentamos la primera vez. Su voz se intensificó mientras apretaba el puño y golpeaba el suelo con fuerza. Un rastro de sangre brotó de sus nudillos, pero Stan no sintió dolor, eclipsado por su odio hacia los híbridos. Incluso los odia más que a esos zombies. Si tuviera la oportunidad y alguien le permitiera elegir a quién salvar entre un zombie y un híbrido, no dudaría en elegir al zombie e incluso abrazarlo voluntariamente solo para molestar al híbrido. Y cuando llegamos a ese lugar, esos bastardos empezaron a cortarle las extremidades al que intentó salvarnos, y entonces, me obligaron a comerlo o de lo contrario seguirían a los demás y les permitirían comerse a nuestro salvador en mi lugar. Stan estalló en otro grito y esta vez, fue una mezcla de emociones. Odio, impotencia, disgusto y culpa. La carga inaugural de este capítulo tuvo lugar a través de /n/oz/el/b/in. Y por si fuera poco, también me obligaron a comerme la puta carne podrida de un zombie. Blurg. Stan no pudo evitar vomitar al pensarlo. Incluso ahora, aún podía oler y saborear la carne podrida de ese zombie, así como la del superviviente. Quizás fue por culpa que no pudo olvidarlo, pero esa siempre sería su mayor pesadilla en los días venideros. Hermana Heian. Lo siento. Ya no soy humana. Los demás sí están escondidos en el sótano. Todas las noches, los híbridos deambulaban por la ciudad en busca de alguien para reclutar y matar si no se unía. Aproveché para buscar a los demás y los encontré aquí hace 2 semanas. Desde entonces, siempre les llevo comida, ya que estoy bastante seguro ahí fuera por ser un híbrido. Mientras no me encuentre con zombies y humanos fuertes, siempre estaré a salvo. Por eso aproveché ese hecho y decidí ayudar a los demás llevándoles alimentos. Sin embargo, ahora que ya estás aquí, espero que puedas cuidar de ellos, hermana Heian. La hermana Nalin aún no se ha recuperado de las heridas que recibió en ese momento, podría deberse a que sus heridas se infectaron.
Hermana Heian, ya no soy humana. Ya no tengo motivos para quedarme aquí ahora que sé que estás aquí para cuidarlos. Mátame, por favor. Hermana Heian. No quiero vivir así nunca más. Libérame, por favor. Dijo Istan con una sonrisa en el rostro. Era como si ya hubiera aceptado su destino hace mucho tiempo. De no ser porque encontró a los demás sanos y salvos después de buscarlos, seguramente ya habría decidido quitarse la vida. Los demás eran su única motivación para vivir. Al menos quería mantenerlos a salvo mientras pudiera. Pero ahora que Heian ya estaba allí, y basándose en lo que había exhibido anteriormente, ahora podía estar seguro de que los demás estarían a salvo en sus manos. Por eso decidió dejar que Heian lo matara. Hermana Heian, puede que te cueste, pero hazlo. Es mejor que morir en manos de otros por su odio hacia esos despreciables híbridos. Aunque yo también soy un híbrido, la única vez que comí carne humana y de zombie fue antes de mutar. Después de eso, comí principalmente frutas, aunque su sabor se volvió insípido después de convertirme en un híbrido. Puede que ahora sea un híbrido, pero mi corazón todavía pertenece al lado humano. Hermana, Heian. Al menos quería morir con dignidad. Por favor, mátame. Preguntó con entusiasmo, como si lo que estaba haciendo fuera algo de lo que debería estar orgulloso. Y por supuesto que tiene motivos para ello. Aparte del momento en que fue obligado, nunca más volvió a comer esas cosas repugnantes. Cerró los ojos y esperó a que la espada de Heian descendiera sobre su cuello, sin embargo, un momento después, abrió los ojos y notó que Heian solo lo miraba con calma. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? Preguntó Istan, dubitativo. Sí. Un montón de horribles moretones morados y negros. Capítulo 248. Al oírla, Istan no pudo evitar poner los ojos en blanco y mirarla. Por favor, lo digo en serio. Desde que me convertí en híbrido, ya no tengo las papilas gustativas de los humanos normales. Las frutas y verduras que se suponía que eran deliciosas se volvieron insípidas y secas en mi boca. Mientras tanto, la carne cruda empezó a oler deliciosamente, sobre todo, dudó un momento antes de continuar. Especialmente carne humana. Al oírlo, Heian comprendió sus intenciones. Sin embargo, no lo mataría hasta que Nile se lo ordenara. Rayos. Acababa de volver a su vida. ¿Y si se marchaba de nuevo tras enterarse de que ella mató a su querido hermano menor? Sería una tragedia para ella. Además, mientras peleaban antes, o mejor dicho, mientras ella lo perseguía antes, pudo notar que él no tenía ninguna intención de contraatacar. De todos modos, no importa, ya que Heian aún podría dominarlo en un duelo. No me corresponde a mí decidirlo. Heian finalmente decidió responder con seriedad. ¿Por qué? Ay. Si Bruni le siguiera aquí, todo no habría sido así. Todo habría sido más fácil, dijo Istan con nostalgia mientras recordaba sus recuerdos pasados, con Nile como protagonista. Heian lo entendió. Antes, Nile era más bien un verdadero líder. Siempre priorizaba a los demás, especialmente a ella, a Alex, a Istan y a los demás niños, antes que a su propio bienestar. Siempre tomaba una decisión razonable, y desde que Heian se entrometió en su vida, nunca se había encontrado con una situación en la que él tomara una decisión equivocada. Una vez, cuando Nile ya no estaba en el pueblo, Heian incluso pensó que, como Nile lo había hecho, debía tener una razón bastante razonable. Por eso tampoco se molestó en buscarlo. Sin embargo, a Alex nunca le convenció. Siguió buscando y buscando hasta que finalmente se cansó, o al menos, eso era lo que Heian sabía. Sígueme. Dijo Heian mientras se levantaba junto a Istan. Istan estaba confundido, pero aún así decidió seguirla. Así como veían a Nile como su hermano mayor, o incluso como un padre, también veían a Heian de la misma manera. Los niños percibían su amor y cariño por Nile, e incluso lo sentía con gran pasión. Sin embargo, cuando Nile desapareció hace unos años, su mundo se volvió monótono. Sigue visitando este lugar, pero ya no lo hacía con tanta frecuencia cuando Nile aún vivía. Antes de seguirla, Istan recogió los alimentos esparcidos por el suelo, uno por uno. Tras descubrirlos aquí hace una semana, ya se ha convertido en su rutina visitarlos todas las noches para llevarles comida y otros suministros. Claro que solo iría en mitad de la noche, pues estaba bastante seguro de que los otros híbridos ya estarían ocupados comiendo carne humana a esas horas.
En cada ocasión, también tomaría medidas cuidadosas para evitar ser sospechoso y ser rastreado mientras iba allí. Un tiempo después, llegaron a la sala de estar donde yacía Nilo para mejorar su rango. Heian se sentó a su lado mientras esperaba la llegada de Istan. Aunque estaba oscuro por allí y él era solo un híbrido de nivel 1 como máximo, Istan todavía podía ver vagamente la silueta de un hombre al lado de Heian durmiendo profundamente. Ya lo había visto antes, pero como dormía como un tronco muerto, lo ignoró y centró su atención en Heian, quien meditaba en ese momento. Sin embargo, ya no se atrevió a observarla descaradamente y decidió irse primero. Ay, ¿quién habría pensado que Heian aún lo notaría con tan solo ese leve ruido? Sin embargo, desde otra perspectiva, Istan también agradecía haber tropezado con esa mesa antes. De no ser por ella, no habría sabido que en realidad era Heian. Heian agitó su mano en el aire, haciéndole señas a Istan para que se acercara y viera quién estaba a su lado. Istan asintió con la cabeza y siguió sus instrucciones. Y en el momento exacto en que vio el rostro dormido de la persona, como si una explosión golpeara su mente, se sobresaltó y dejó caer la comida que sostenía al suelo. Una serie de emociones aparecen en su rostro al recordar el rostro por el cual estaba sumamente agradecido y en deuda. «Hermano Nilo», gritó, y sin perder tiempo, se abalanzó sobre él para abrazarlo. Heian frunció el ceño ante sus acciones precipitadas y, en lugar de reprenderlo, simplemente le dio una patada en el estómago para lanzarlo unos metros hacia atrás. No le puso mucha fuerza, pues sabía que solo era un empujón para Istan, con su fuerza actual como híbrido, que se estaba potenciando durante la noche. Istan aterrizó unos metros atrás y no pudo evitar mirar a Heian con recelo. A Istan no le importaba si Heian había decidido matarlo o no. Ni siquiera la culparía si hubiera decidido no cuidar de los demás. Sin embargo, si le impedía ver a su Bromile, ya era otra cosa. Frunció el ceño con confusión mientras observaba a Heian con intensidad. La observó y era evidente que ahora la odiaba. Como un niño rebelde, Istan miró intensamente a Heian mientras exigía una respuesta. «¿Qué haces?», le gritó a Heian apretando los puños con fuerza. Su frustración se notaba solo en su voz. «¿Nos estamos volviendo rebeldes, Istan?». Heian solo sonrió ante sus miradas. Tal como dijo antes, no importaría si decidiera luchar. Sin embargo, ella sabía que no necesitaba pelear con él ya que, después de todo, era solo un malentendido. «Escúchame primero antes de mirarme así. TSK. Capítulo 249. Istan aflojó el puño al oírla. También se tranquilizó un poco mientras esperaba su explicación. «Tu Bromile está en su etapa de evolución de nivel 3 en este momento», afirma Heian con seriedad. «Ve y llévate a los demás primero. Les explicaré todo a la vez», ordenó mientras giraba la cabeza hacia Nile. Ella sonrió al pensar que Nile estaría feliz cuando se despertara después de ver a sus hermanas menores y a otros. Aunque reacio a irse, Istan no insistió en acercarse a Nilo pues comprendió también que no se debía obstaculizar una evolución, o de lo contrario, algo malo podría suceder en el futuro. Asintió con la cabeza en silencio mientras continuaba su camino hacia el sótano de la vieja casa. Heian se quedó mirando su figura que se desvanecía antes de volver a centrar su atención en Nile. Ya era medianoche y todavía no daba señales de que alguien terminara su evolución pronto. Pero, por su expresión tranquila, Heian supuso que todo iría bien. Ella también pensó que debía hacer lo mismo. Agudizó sus sentidos al levantarse y observar brevemente los alrededores de la casa. Por supuesto, ella no se alejó tanto de Nile ya que estaba preocupada de que algo pudiera haber escapado a sus sentidos tal como lo había sucedido antes. Después de terminar su breve vigilancia, finalmente decidió regresar al lado de Nile. Mientras tanto, en el sótano de la casa, los demás niños estaban abatidos al ver que Istan no les había traído nada esta vez. Sin embargo, no hablaron de ello y simplemente bajaron la cabeza ignorando el hecho de que todavía no habían comido. Había un total de 8 niños cuyas edades oscilaban entre los 9 y los 17 años. Todos estaban flacos por la falta de alimento. Rodeaban a una joven que parecía la mayor del grupo, yaciendo débilmente en la cama. Había un agujero enorme y casi podrido en sus hombros, justo encima de donde se encuentra su corazón. Sudaba a mares mientras soportaba el dolor de la herida. Abrió lentamente los ojos y volvió su atención hacia Istan. «Estás aquí», dijo con voz temblorosa y llena de dolor.
Pero, a pesar de eso, mostraba una sonrisa radiante. Ven aquí y siéntate. Dijo débilmente y le ofreció a Istan sentarse junto a la cama donde ella estaba acostada. Sin embargo, Istan meneó la cabeza y no perdió más tiempo en relatar lo que acababa de presenciar afuera. Brunhilde ha vuelto. En cuanto pronunció la palabra Milo, todos los demás niños lo miraron de inmediato. Y al oír las palabras ha vuelto, se levantaron del suelo de inmediato, sin ocultar la emoción. Incluso la joven que yacía en la cama no pudo evitar que se le iluminaran los ojos de emoción y alegría. Sin embargo, un instante después, la emoción desapareció al recordar que Nile los había dejado hacía 5 años, como si fuera una burbuja. Aún recordaba el caos que causó a los demás niños 5 años después de su desaparición. Como la mayor del grupo, se ha convertido automáticamente en la única responsable de la herencia de Nile. Por supuesto, le echó la culpa. Si no hubiera desaparecido como una burbuja, ni siquiera tendría que soportar la presión, y mucho menos el sufrimiento de cuidar a sus hermanos menores. Si no fuera por su tío Alex, que los visitaba a menudo y los ayudaba, ya ni siquiera sabe si todavía estarían vivos. Un rastro de lágrimas se asomó en las comisuras de sus ojos mientras respondía con voz fría y quebrada. Istan. No es momento para bromas. Deja ya de tonterías. No volverá. Sus lágrimas fluyeron como un río mientras pronunciaba las últimas palabras. Istan se acercó de inmediato y la ayudó a secarse las lágrimas. Hermana Nalin, es verdad. Esta vez no miento. Créanme todos esta vez. De hecho, Brunhilde está afuera evolucionando, la hermana Heyan también estaba con él, protegiéndolo mientras evolucionaba. Les informó Istan con entusiasmo. No pudo ocultar la alegría en su voz, e incluso Nalin la sintió. Aunque dijo que no volvería, en realidad también quería que volviera. Quiere que asuma su responsabilidad y pague por los años de responsabilidad que escapó durante su ausencia. Y lo más importante, ya lo extrañaba. ¿Es cierto? Preguntó Nalin con duda. Había duda en su voz, pero no podía ocultar el tono esperanzado y emocionado que la acompañaba. Sí. La hermana Heyan me ordenó que los llevara a todos para que pudiera explicarnos las cosas al mismo tiempo. Al escuchar eso, una sonrisa aparece en el rostro de Nalin, y por un momento, incluso olvida el dolor en sus hombros. Los demás también prorrumpieron en vítores al oír su confirmación. Eran muy jóvenes cuando Nile los dejó, pero no habían podido olvidarlo hasta ahora. Después de todo, lo trataban como a un padre, y Nile también se comportaba así con ellos, además de ser su hermano. Istan no pudo evitar sonreír al ver a sus hermanos felices. No pudo evitar sentirse orgulloso de sí mismo por haber descubierto el asunto afuera. Sin embargo, recordó algo y pensó que debía advertir a los demás sobre ello. Todos, escúchenme primero. Dijo con total seriedad, y por un momento, los demás pensaron que revelaría que solo era una broma para aliviar su abatimiento. Sus expresiones de felicidad fueron disminuyendo poco a poco mientras esperaban con expectación las siguientes palabras de Istan. Incluso Nalin no pudo evitar tragar saliva, nerviosa, al ver su expresión seria. Capítulo 250. Te lo digo, Istan, si todo esto fuera solo una broma, no volvería a hablarte nunca más, declaró Nalin, mirándolo fijamente. Istan se quedó atónito y respondió apresuradamente. ¿Qué? Ya les dije que es verdad. Solo quería advertirles sobre la hermana Heyan. ¿Y qué pasa con ella? Preguntaron los demás. Bueno, como ya sabemos, se pone celosa con facilidad. ¿Recuerdas lo que pasó antes, verdad? Si nos apegamos a Brunhilde, siempre nos interrumpirá y buscará la manera de separarnos para poder tenerlo solo para ella. Los demás asintieron, reconociendo lo que acababa de decir. Recuerdo que me miraba fijamente antes solo porque abracé fuerte a Brunhilde. Nalin asintió y sonrió al recordar ese momento. Bueno, antes, cuando estaba a punto de acercarme a Brunhilde, me echó de una patada. Dijo que era porque Brunhilde estaba en proceso de evolución y no debía ser interrumpido, pero supongo que solo es su excusa para que yo pudiera acercarme y dominar en solitario la zona cerca de Brunhilde. Istan asintió, convencido de que su teoría era cierta. Si es ella, podría hacer precisamente eso. Los demás asintieron, considerando que su teoría era bastante plausible. De hecho, ya lo creían plenamente y solo Nalin era la que aún tenía algunas reservas.
Se pusieron ruidosos contando sus propias experiencias sobre Heian, incluso olvidando el hecho de que todavía no habían comido y que aún necesitaban subir para encontrarse nuevamente con Nile y Heian. En ese momento, Nalin, que seguía débilmente acostada en la cama, ya no pudo esperar más y dijo: ¿Qué esperamos? Vamos a verlos ya, pero por ahora, solo hagamos lo que dice la hermana Heian. Los demás también asintieron con la cabeza, ya que tampoco querían molestar mucho a Nile si lo que decía Heian era de alguna manera cierto. No perdieron más tiempo y ayudaron y auxiliaron a Nalin a levantarse. Estaban nerviosos, pues sería la primera vez que volvían a ver a Nile después de 5 años. Sus emociones eran una mezcla de confusión, emoción y nerviosismo. Claro, también había un atisbo de ira, pero era mínima comparada con la de otros. Al fin y al cabo, la gratitud que sentían ya eclipsaba todo lo demás. Se podría decir que estaban cegados por la gratitud. Algún tiempo después, finalmente llegaron al final de las escaleras que subían. Uno a uno, salieron de la puerta del sótano y esperaron nerviosos a que Istan y Nalin también salieran. Istan es quien ayudó a Nalin junto con otro joven llamado Martes. Tiempo después, como los demás tenían miedo de ir primero, Istan y Mar decidieron ir primero junto con Nalin. Nalin estaba tan nerviosa que tenía la frente empapada de sudor. Casi parecía que acababa de salir de la ducha. Algún tiempo después, finalmente llegaron a la sala de estar. Observaron a Heian y la figura de un hombre detrás de ella. Su curiosidad llegó al máximo mientras los rodeaban lentamente en silencio, intentando comprobar si lo que decía Istan era cierto. Nalin incluso estiró el cuello con tanta fuerza que todos oyeron un crujido. Los demás la miraron, pero al segundo siguiente, tras confirmar que estaba bien, la ignoraron. Volvieron su atención hacia Nile, que parecía estar durmiendo profundamente, y Heian, que tenía los ojos cerrados, como si meditara junto a él. «Es realmente Nile», exclamó alegremente uno de los niños más pequeños, Jerik, al confirmar que era realmente Nile. Como muchos de ellos eran humanos normales, no podían ver nada en la oscuridad. Afortunadamente, la luz de la luna iluminó ligeramente el comedor, permitiéndoles observar a Nile a 2 metros de distancia. Jerik olvidó los recordatorios de Istan y Nalin debido a la emoción e inmediatamente corrió hacia Nile como un niño que ve a su padre regresar a casa del trabajo. Sin embargo, al momento siguiente, su cuerpo se detuvo al sentir que sus pies ya no tocaban el suelo. Miró nerviosamente a su lado y allí vio a Heian mirándolo como una tigresa. Un escalofrío recorrió la espalda de Jerik al recordar lo que Istan les había contado antes. Cuando Heian le dio una patada en el estómago. Jerik de repente se sintió nervioso al recordar que él solo es un humano común y corriente, y si de alguna manera Heian, quien ya estaba despertado, lo pateaba y Jerik ya no se atrevía a pensar en su desenlace, simplemente observaba a Heian con ojos de cachorro. Luego sonrió con picardía antes de decir con voz de mosquito: Hola, hermana Heian. Heian frunció el ceño ante su acto lindo y al final, simplemente lo soltó sin azotarle el trasero. Después de escuchar el grito de Jerik antes, los demás también quisieron acercarse a Nile, sin embargo, cuando vieron el rápido movimiento de Heian inmediatamente dieron 3 pasos hacia atrás con miedo. Al final, el caso de Jerik se convirtió en una lección para ellos y aunque al final no se metiera en problemas, no están dispuestos a probar suerte. Al final, Jerik se convierte en el conejillo de indias de todos, probando las aguas hirvientes llamadas Heian. Después de que Heian lo dejó caer, Jerik inmediatamente se retiró lejos de Heian, a quien simplemente le dio un apodo: Diablo celoso. Y cuando los demás ya se habían retirado a una distancia considerable, Heian el Diablo celoso finalmente decidió hablar. No interrumpas su evolución. Istan, ¿no les advertiste de antemano? Istan encoge el cuello de miedo al oírla. Lo hice. Gritó apresuradamente para defenderse, para evitar que lo acusaran y Heian lo castigara. No estoy bromeando con ustedes. No dejaré que ninguno se acerque más allá de 2 metros de Nile. Este paso es crucial para él y espero que no hagan nada raro. Si no, no dudaré en darles una paliza. Declaró Heian con autoridad mientras observaba a todos en la sala. ¿Está claro? Los demás solo pudieron asentir con la cabeza en silencio en respuesta a sus palabras dominantes. Capítulo 251. Heian los miró amenazadoramente, como si fuera un pájaro protegiendo a sus polluelos. Sin embargo, el polluelo no era su cría, sino su amante, Nile. Bien.
Ahora síganme todos. Dijo Heian mientras se levantaba del sitio junto a Nile. Los demás la siguieron obedientemente, pues no querían que les diera una patada, igual que a Jerik. Aunque se resistían a alejarse de Nile cuando se conocieron, no pudieron hacer otra cosa que seguir a Heian. Después de un rato, llegaron a otra zona lejos de Nile, pero aún podían verlo, especialmente a Heian, quien ya era un humano de nivel 2. Heian les hizo señas a todos para que se sentaran y los demás lo siguieron obedientemente sin preguntar. Acabo de conocer a Nile, así que no sé qué es lo que realmente pasa. Sin embargo, te contaré lo que sé. Primero lo primero, creo que tiene un grado leve de amnesia. No recordaba ciertas cosas, por ejemplo, esta casa. Olvidó los detalles menores y ni siquiera me reconoció a primera vista. Solo cuando lo mencioné repetidamente pudo recordarme. Al principio, pensé que solo estaba bromeando, pero confirmé que no era así cuando no reconoció esta casa, dijo Heian con total seriedad, lo que puso a los demás aún más nerviosos. ¿Nini todavía se acordará de nosotros? ¿Cómo pasó? Nini era la más inteligente, ¿verdad? Me preguntas a mí, pero ¿a quién le voy a preguntar? Estúpido. Y los demás se descontrolan, temerosos de que su hermano mayor, Nile, ya no los reconozca al despertar. ¿Y si ya no fuera el mismo Nile que conocían? Un montón de qué hubiera pasado si, surgieron en sus mentes mientras expresaban sus preocupaciones una por una. Basta. La voz baja pero autoritaria de Heian interrumpió al instante el parloteo de los niños a su alrededor. Esa era la verdadera razón por la que quería hablar de esto tan lejos de donde se encontraba Nile. Temía despertarlo prematuramente por el ruido que armarían los niños al enterarse de algo así. Déjame terminar primero, añadió Heian. En segundo lugar, aunque no pudiera recordar ciertas cosas, podría recordarlas si tuviera suficiente tiempo. Igual que me pasó a mí. Creo que aún los reconocería a todos, pero si no pudiera, podrías presentarte de nuevo. Por último, Nile está en proceso de evolución para convertirse en un humano de nivel 3. No sé qué debo hacer, pero me dijo que debía protegerlo. Aparte de eso, no dejó ninguna instrucción. Solo soy un humano de nivel 2, así que no sé qué le pasará, así que es mejor que no lo interrumpamos. Y esta es mi advertencia. No toleraré que ninguno de ustedes lo despierte prematuramente. Esto se te quedó grabado en la mente. Estamos en un apocalipsis zombie. Ya he matado a incontables zombies, incluyendo niños, e incluso a aquellos que aún no se han convertido en zombies. Ya pasé el punto en el que me apiadaría de los humanos, incluso de los niños. Puedo matar sin sentirme culpable, así que es mejor que ninguno de ustedes aquí pruebe suerte conmigo. ¿Quedó claro? Dijo Heian mientras miraba a los demás con fiereza. Aunque exageró un poco, era cierto que ya no se inmutaría si mataba a un ser humano. Ya se deshizo de ese rasgo en cuanto se convirtió en líder de la facción de la Ola Azul. Los demás asintieron nerviosos mientras escuchaban sus palabras amenazantes. Claro que ya sabían en qué mundo vivían. Aunque solo los veían como niños malcriados, la realidad era completamente distinta. Eran huérfanos, así que eran muy conscientes del cruel mundo en el que vivían. Pensaban que el apocalipsis era solo una versión mejorada del mundo en el que crecieron. Nada nuevo, salvo por los zombies y otras criaturas, claro. Bien. Ahora vayan a buscar la comida que les dejó Stan y llénense de comida. Dijo Heian antes de darse la vuelta para volver al lado de Nile. Al mencionar la comida, los ojos de los niños se iluminaron al instante, como si hubieran visto un oasis en medio del desierto. Todos voltearon la cabeza hacia Stan, esperando su explicación sobre la comida de la que hablaba Heian. Sígueme. Balbució Stan, nervioso por las miradas de los demás. Dios. Soy el híbrido, ¿no? ¿Por qué me miran como si fuera la comida? Ya no perdió más tiempo y se levantó para guiar a los demás al lugar donde había dejado la comida que había traído antes. Imaginó que si perdía más tiempo, los demás le darían un mordisco a su piel azulada. En cuanto vieron la comida esparcida por el suelo, se abalanzaron sobre ella como un leopardo sobre un ciervo. Como Nalin no estaba en condiciones de agarrar comida, Stan le hizo un favor tomando una papaya del tamaño de un puño antes de dársela. Nalin sonrió antes de engullir la papaya tras partirla por la mitad. Ya no les importaba su apariencia, pues devoraban toda la comida como mendigos de la calle antes del apocalipsis. Heian solo pudo negar con la cabeza al verlos arrebatarles la comida a los demás.
Si hubiera sabido que aún estaban vivos, los habría traído y los habría dejado en la base de la facción de la Ola Azul. Capítulo 252. Las horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos y ya era de mañana. Nile aún no se había despertado, mientras que Heian ya había absorbido casi la mitad del gel zombie que usó para curarse ayer. Heian abrió los ojos lentamente antes de estirarse para aliviar la rigidez muscular. Miró a su alrededor y vio que los niños seguían durmiendo. Dormían en los sofás disponibles y algunos compartían solo uno. Los contó a todos y supuso que solo faltaba Stan. No le extrañó, pues Stan dijo que debía regresar al ayuntamiento para que los demás híbridos no sospecharan nada. Heian observó a Nile y su rostro aún conservaba la paz que podía tener. De no ser por su respiración tranquila, podría haber pensado que ya estaba muerto. Heian negó con la cabeza para deshacerse de los pensamientos innecesarios. Empacó algunas cosas, incluidas las espadas que Nile le dio ayer. ¿A dónde vas? Heian oyó de repente una voz débil a sus espaldas. Se giró y se dio cuenta de que era Nalin. El estado de Nalin seguía igual. Estaba tan débil como siempre, y sus heridas no parecían sanar pronto. Conseguiré algo de comer para nosotros. Aunque puedo aguantar como mucho una semana sin comer y aún me siento con energía, no puedo decir lo mismo de ustedes, sobre todo de los jóvenes que aún no han despertado. De paso, también intentaré encontrarles una cura, respondió Heian con calma, como si ya lo hubiera planeado. ¿Pero qué hay de Nile? Creí que no te separarías de él, dijo Nalin. No estaré fuera más de una hora. Y además, estás aquí, y espero que no dejes que los demás perturben la evolución de Nile, ¿verdad? Heian le devolvió la sonrisa. Nalin asintió al ver que Heian ya lo había decidido. Sí, déjamelo a mí, solo regresa pronto. Lo haré, y, de paso, traeré algunos amigos fuertes, dijo Heian mientras saludaba con la mano antes de salir de la antigua casa. Nalin vio cómo su figura se desvanecía poco a poco. Suspiró al observar a Nile, que seguía durmiendo plácidamente. «Qué suerte tienes de tenerla», susurró con voz de mosquito mientras se recostaba en el sofá para relajar la espalda. Y Heian quería ir primero a la base de la facción Ola Azul, pero pensó que si iba allí, no podría regresar a tiempo. Aunque Dan era el pueblo más pequeño de Subo, su tamaño no podía subestimarse. Ir de un lugar a otro tomaría horas, incluso usando coches como medio de transporte. Solo necesitaba buscar comida y plantas medicinales para Nalin, así que pensó que no tendría que volver a la base solo para eso. Tras el apocalipsis, los animales y las plantas comenzaron a mutar uno tras otro. Crecieron y dieron frutos como locos, así que no había escasez de comida, siempre y cuando uno no fuera perezoso. Y, por supuesto, si eran lo suficientemente valientes como para salir de su agujero y buscar los alimentos que ya estaban disponibles. Lo único con lo que hay que tener cuidado al buscar frutas son los diversos efectos que éstas presentan tras la mutación. Por ejemplo, hay ciertas frutas que eran comestibles antes del apocalipsis, pero se volvieron venenosas tras la mutación. Por supuesto, tampoco se puede ignorar la amenaza de híbridos de zombies, animales mutados y otros humanos que atacan mientras se busca fruta. Por eso, aunque el bosque era abundante en frutos y otros tipos de recursos, también lo era en peligros que no se debían ignorar. Sin embargo, Heian tenía la solución perfecta. Tras ser vinculada a Nile por el sistema, descubrió al instante su existencia y, curiosamente, no siente el menor interés en investigar más sobre el sistema. Quizás se debiera a los efectos de los pendientes de la lealtad, pero aún así, aunque no fuera así, seguiría respetando a Nile y no haría ninguna pregunta al respecto. Aunque su conocimiento era limitado, sabía que el sistema tenía la capacidad de inspeccionar y ver los detalles de las frutas, así como de otras cosas. Pero Nile seguía evolucionando y eso solo le dejaba una opción a considerar. Sus otras mascotas. Esas mascotas también están ligadas a Nile, supuso que podrían haberlo acompañado ya durante días o incluso meses, por lo que hay una gran posibilidad de que conocieran algunas frutas y otros alimentos comestibles que Nile había conseguido antes. Su misión esta vez era buscar a esas 3 mascotas animales y obtener su ayuda para buscar comida y proteger a Nile. Ella sabía la dirección general por la que fueron ayer cuando Nile los ahuyentó. Solo necesita seguirla y buscarlos por el camino. Heian estaba muy alerta todo el tiempo. No era como Nile, quien contaba con la ayuda de sus mascotas. No podía ver nada más que lo que le mostraban sus ojos.
Y además, aunque el sistema ya la había curado ayer, no todas sus heridas habían sanado, especialmente las profundas y las nuevas que recibió tras luchar contra su padre zombificado. Fue muy cuidadosa con el camino que tomó, pero aún así se topó con un zombi de nivel 2. Por suerte, este se había ocupado de su presa, un animal mutado. El zombi devoró su cerebro como si fuera el mejor y último manjar del mundo. Heian no quiere perder el tiempo viendo al zombi darse un festín con ese cerebro, por lo que inmediatamente corre hacia él y ataca sin dudarlo. Capítulo 253. Al otro lado de la ciudad. El líder, Adam y los demás miembros de ambas facciones salen con cuidado del edificio en el que estaban escondidos ayer por la noche. Como tenían miedo de que los ancianos los encontraran, no se atrevieron a probar suerte para salir, especialmente cuando no estaban en las mejores condiciones para luchar. Las fortalezas de los ancianos también aumentaron durante la noche, por lo que el mejor curso de acción para ellos era simplemente esperar a que llegara la mañana. Afortunadamente, no ocurrió nada inusual, ya que se protegen mutuamente alternativamente cada hora. Sin embargo, a pesar de que ya era de mañana, todavía no se atrevieron a actuar descuidadamente, ya que aunque los híbridos rara vez aparecen durante la noche, todavía hay ocasiones en las que se los ve durante el día. Además de los híbridos, también deben tener cuidado con los zombis. A diferencia de las aldeas y caseríos, la cantidad de zombis en un pueblo era astronómica. Esto también significa que más zombis se han vuelto más fuertes y han subido de nivel, ya que tienen mucho virus del apocalipsis para alimentarse. Claro. Uno de los humanos sin facción de nivel 2 dijo mientras observaba el camino que tenían delante. Luego se adelantó a los demás junto con el otro hombre sin facción de nivel 2. Los demás asintieron mientras los seguían de cerca. Las heridas del líder y de Katrina aún estaban lejos de sanar, así que Hake y Jade solo pudieron sostenerlos mientras caminaban. Si tuvieran virus apocalipsis adicional, podrían curarse aunque sea un poco. Desafortunadamente, nadie los tiene en este momento, incluidos los miembros de la facción Ola Azul y los dos humanos sin facción que se unieron a ellos ayer. Su objetivo principal en ese momento era alejarse lo más posible del centro del pueblo donde se encontraba la base de los híbridos. La base de la facción Oleada Rosa era el lugar más seguro que pudieron encontrar, así que todos decidieron ir allí. Incluso los miembros de la facción Ola Azul decidieron ir tras una cuidadosa deliberación. Dotina también les aseguró que no pasaría nada. Conocía personalmente al líder antes del apocalipsis. Aunque la actitud y la forma en que el líder trataba a los demás cambiaron, ella seguía creyendo en su antiguo alumno. Era arriesgado para ellos, pero como humanos de nivel 2, aún podían escapar sin problemas si algo salía mal. Sobre todo teniendo a Adam el mago de su lado. Aunque la base de la facción Oleada Rosa era la más cercana, aún necesitarían aproximadamente 2 horas de caminata para llegar. Aún así, debían tener cuidado durante esas 2 horas, ya que cualquier cosa podría suceder en cualquier momento. Sin embargo, todos eran humanos de nivel 2, por lo que la tensión no era tan grande en comparación con la que sintieron ayer por la noche cuando los ancianos los perseguían. Y mientras tanto, Darío, Mario, Dexter y Emon estaban de vuelta en la base de la facción Ola Azul. Al escapar ayer, se aseguraron de regresar a la base lo antes posible. Dexter y Emon han resultado gravemente heridos y necesitan curarse cuanto antes. Al llegar a la base, notaron de inmediato el ambiente desolado que rodeaba la zona. Pensaron que los demás miembros se habían escondido o que habían salido a buscar zombis para matar. También se dieron cuenta de que los demás miembros de alto rango aún no habían regresado. Sin embargo, no encontraron nada extraño, pues ya lo esperaban. Su plan era inspeccionar y buscar al decapitador y regresar al día siguiente si no encontraban nada digno. Los 4 esperaban el pronto regreso de los demás. Querían informar de inmediato lo sucedido para planear su venganza. Contrario a su habitual actitud silenciosa, Emon era quien se empeñaba en vengarse. Aunque seguía herido, insistía en que el gemelo llamara a los demás para que planearan su venganza con anticipación, mientras la facción contraria aún bajaba la guardia. Basta, Emon-kun. No los presionaré para que regresen, y esperaremos a que lleguen los demás. Tranquilízate y cúrate. Dijo Mario con enfado. Pensó que Emon estaba cegado por la ira y solo pensaba en venganza. Ni siquiera consideró que había resultado herido en la pelea de ayer, ni que la facción contraria podría estar pensando lo mismo.
Estaba preocupado por él, así que solo pudo darle una palmadita en el hombro mientras le decía que se calmara. Al escuchar eso, Emon solo pudo girarse con una expresión amarga mientras chasqueaba la lengua claramente molesto. Solo espera. Pensó Emon con resentimiento. Y por otro lado, Damián, Burge y Burnock aún no han llegado a la base de la oleada rosa. Sin embargo, Burnock estimó que podrían llegar en una hora si no ocurría nada inusual. Como Damián resultó gravemente herido ayer, solo pudieron decidir buscar un lugar donde pasar la noche, en lugar de intentar regresar a la base por la fuerza. Damián ya se había despertado antes, sin embargo, todavía no estaba en condiciones de caminar o incluso pelear, por lo que Burge solo pudo cargar a su amigo a caballito mientras caminaban con cuidado hacia su destino, la base de la facción Pink Surge. Damián estaba bastante avergonzado por el trato, pues no esperaba que algún día se convertiría en una carga para su amigo. Solo pudo agachar la cabeza mientras intentaba con todas sus fuerzas no llorar por el trato que recibía de su hermano. Se prometió a sí mismo que, pase lo que pase, siempre estará del lado de Burge. Te amo, hermano. Dijo Damián en voz baja, pero como humano de nivel 2, Burge pudo oírlo con claridad. ¡Qué asco! ¡Qué gay! ¿Quieres que te tire al suelo ahora mismo? Capítulo 254. ¡Qué gay! ¿Quieres que te tire al suelo ahora mismo? Dijo Burge amenazante. Al escuchar su respuesta, Damián solo pudo burlarse de él para ocultar su vergüenza. Tranquilos, tranquilos, solo bromeaba. Y además, nadie lo oyó, dijo Damián con una sonrisa tranquilizadora. Sin embargo, de repente vio a Burge girar la cabeza hacia un lado, y al seguir su movimiento, lo que vio fue a Burnock mirándolos con disgusto. Acaba de llegar. Dijo Damián apresuradamente para salvar las apariencias. Sin embargo, Burge y Burnock ya no lo escucharon mientras se dirigían a la base de la facción Pink Surge. Y mientras tanto, al otro lado de la ciudad. Heian ya había matado a un montón de zombies de nivel 1 mientras buscaba la ubicación de los animales. Aunque ya no le sirve, recogió el virus del apocalipsis de los zombies de nivel 1, pues planeaba usarlo para despertar a los niños que dejó en la antigua casa. Ella siguió estrictamente el rastro dejado por los animales y pensó que ahora se estaba acercando a su ubicación. Después de unos minutos, finalmente llegó a un árbol enorme al que la llevaban los senderos. Sin embargo, miró a su alrededor y se dio cuenta de que los animales ya no estaban allí. Ya se habían ido. Se sintió preocupada porque la hora que había marcado se acercaba rápidamente. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, de repente notó un lugar particular que era bastante diferente del resto. Se acercó a ese lugar y tocó la zona un poco húmeda. Todavía estaba caliente al tacto, y notó la base de otro sendero en esa tierra húmeda. No perdió el tiempo y siguió inmediatamente el rastro dejado por los animales. Tras seguir el rastro, notó que el lugar se le hacía cada vez más familiar. Finalmente, llegó de nuevo al lugar donde tuvo lugar la batalla del día anterior. Al principio estaba confundida, pero pronto supuso que los animales podrían haberla traído de vuelta para buscar a Nile. Se sintió feliz al darse cuenta de que realmente se preocupaban por él. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras caminaba lentamente hacia adelante para buscarlos. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció más tarde al sentir que algo andaba mal. Su intuición le decía que había peligro, pero por más que giraba la cabeza, no podía comprender dónde estaba. Crack. 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 De repente, las orejas de Heian se movieron al oír un crujido a su lado. Auge. La pared de la casa de madera a su lado se derrumbó de repente, y lo que siguió fue una enorme boca abierta en la que fácilmente podría caber todo su cuerpo. Sus pupilas se contrajeron al desenvainar las espadas de su cintura. Se hizo a un lado y logró esquivar la boca abierta por un pequeño margen. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, de repente oyó unos pasos apresurados y pesados detrás de ella. No actuó con descuido y, en lugar de atacar al primer atacante, lo usó como plataforma para elevarse y esquivar el ataque que le venía por la espalda. Auge. La boca abierta y la fuente de los pesados pasos se estrellaron entre sí ya que no esperaban que ella pudiera esquivarlos usando ese método. Heian sonrió y mientras descendía lentamente al suelo, de repente escuchó un chillido desde arriba, y antes de que se diera cuenta, un pájaro enorme ya había llegado frente a ella. Auge.
El ave usó su afilada garra para atacarla, pero afortunadamente, Heian logró bloquearla a tiempo con sus dos espadas. Desafortunadamente, la hoja de una de ellas se rompió en pedazos al recibir el impacto del ave. Su cuerpo fue arrojado en el proceso ya que la fuerza exhibida por el ave no era algo que pudiera subestimarse. Auge. Su cuerpo impactó contra una de las casas, rompiendo algunas paredes en el proceso. Heian se puso de pie inmediatamente cuando notó que los tres atacantes ya habían comenzado su segunda fase de ataque hacia ella. Como era de esperar, no tenía ninguna herida visible en el cuerpo, a pesar de haberse estrellado contra unas paredes antes. Un humano de nivel 2 era, en efecto, un humano de nivel 2 por algo. Heian ladeó la cabeza y se sacudió el polvo de la ropa. Sin embargo, en lugar de enojarse, la situación le hizo gracia. Ella los estaba buscando y sin embargo aquí están, atacándola sin ninguna razón. Interesante. Comentó, esbozando una sonrisa no muy amistosa. Luego descartó la espada rota mientras se acomodaba y agitaba la restante en el aire, cortando algunas paredes en el proceso. Silbido. Se lanzó hacia adelante exhibiendo la velocidad de un humano de nivel 2 superior. Solo por su velocidad, era digna de ser considerada líder de la facción de la Ola Azul. De hecho, si Nile no tuviera el talento adaptador instantáneo que le ayuda a adaptarse a cualquier entorno, aumentando así su velocidad, seguramente perdería una carrera contra ella. Ella se lanzó hacia adelante y no esperó a que los tres atacantes se acercaran a ella. Un carabao, un cocodrilo y un águila avanzan a toda velocidad hacia ella. Silbido. El carabao fue el primero en llegar, ya que los otros dos redujeron la velocidad a propósito para dejar que el carabao los cubriera. Sabían que su oponente esta vez era fuerte, y querían usar el carabao como conejillo de indias. Para tantear el terreno. El carabao, Máximo, no desaprovechó la oportunidad que se le presentó. Creía que los otros dos lo veían como un líder, lo que lo convertía en la vanguardia del grupo. No quería desperdiciar la confianza que le habían otorgado, así que en cuanto llegó frente a la mujer, la atacó de inmediato con su cuerno afilado y perfectamente curvado. Sin embargo, lo que ocurrió después no fue algo que los tres animales esperaban. Capítulo 255. Lo que ocurrió después no fue algo que los tres animales esperaban. Máximo intentó golpearla con sus cuernos, pero Heian fue lo suficientemente rápido como para esquivarlo. Giró su cuerpo, esquivando completamente sus cuernos, e incluso se tomó el tiempo de darle un codazo mientras giraba. La cabeza de Máximo se sacudió por el impacto, haciendo incluso que su cabeza se balanceara hacia la dirección opuesta. Sin embargo, con su armadura puesta, no recibió mucho daño aparte de sentirse un poco mareado. Heian no se detuvo allí, ya que inmediatamente ignoró a Máximo y en su lugar corrió hacia el dúo, Croco y Ojis. Sabía que los dos actuaban con astucia y trataban de evitar una confrontación directa con ella. Pensaba que eran más problemáticos que el carabao, que no era tan inteligente. Al ver eso, Ojis y Croco quedaron inmediatamente sorprendidos. Su plan de usar a Máxima como conejillo de indias para probar su fuerza fracasó, y ahora ella venía a buscarlos. Croco fue el primero en reaccionar. Inmediatamente giró su cuerpo, alejándose de ella. Desafortunadamente, Heian fue tan rápida que logró aparecer justo a su lado justo cuando estaba a punto de completar su giro. Heian lo sujetó del muslo, asegurándose de que sus púas no la apuñalaran. Luego lo jaló con fuerza antes de lanzarlo hacia Ojis, quien comenzó a batir sus alas para escapar. Con el tamaño de Croco, a Heian no le fue fácil deshacerse de él. Sin embargo, logró hacerlo con la fuerza de un humano de nivel 2 superior. Además, Ojis acababa de despegar en ese momento, así que aún no estaba en una posición elevada. Auge. El hocico de Croco golpeó de lleno el trasero de Ojis. Las plumas se desprendieron del trasero de Ojis junto con su cuerpo al suelo. Heian no esperó a que llegaran y se lanzó inmediatamente hacia ellos, dándoles una paliza a cada uno mientras aún estaban en el suelo. En este punto, Máximo se dio cuenta de que no podría derrotarla sin importar lo que hiciera. Al ver que Heian todavía estaba lidiando con sus dos rivales, Máximo decidió escapar sigilosamente de la zona peligrosa. Tal como dijo su dueño. Baja tu orgullo y escapa mientras puedas, aún podrás vengarte en el futuro y Máximo contuvo la respiración mientras imitaba las técnicas de asesinato de Croco, haciendo que su presencia fuera insignificante. Desafortunadamente, con su enorme tamaño, sería detectado de todas hienas.
He-Yan vio sus acciones con el rabillo del ojo. Caminaba de puntillas, con los cascos muy juntos. Con su cómico comportamiento, era imposible que He-Yan no lo detectara. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con una sonrisa maliciosa. Al oír eso, Máximo se estremeció. Abandonó de inmediato la idea de ocultar su presencia y salió corriendo de allí. Desafortunadamente, una espada ya estaba volando hacia su dirección, o para ser precisos, el mango de la espada ya estaba volando hacia su cara. La empuñadura de la espada golpeó el cuello de Máximo, pero con su armadura, no le causó mucho daño. Máximo simplemente la ignoró y echó a correr hacia adelante. Sin embargo, Máximo detuvo inmediatamente sus pasos cuando escuchó lo que He-Yan dijo a continuación. Vete si no quieres volver a ver a Nile. Al oír eso, incluso Ojis y Croco, que yacía como un cocodrilo y un pájaro muertos, despertaron su interés. Estiraron el cuello mientras escuchaban lo que iba a decir. He-Yan giró su cabeza hacia Ojis y Croco, y al darse cuenta de su error, la cabeza de Croco y Ojis inmediatamente cayó de nuevo junto con ambas lenguas afuera como si estuvieran muertos. He-Yan chasqueó la lengua al decir eso e inmediatamente pateó cada uno de sus cuerpos como castigo. Deja de fingir que estás muerto. Contuve mis ataques a propósito. Además, sé que llevan mucho tiempo con Nile, así que sé que son más fuertes que animales mutantes del mismo nivel. Vamos, levántate y sígueme. Te llevaré hasta Nilo, dijo mientras recogía la espada que le había lanzado Máximo antes. Croco y Ojis se miraron fijamente. Intentaban decidir qué hacer en ese momento. Aún no estaban seguros de si lo que ella decía era cierto. Sin embargo, antes de que pudieran decidirse, Máximo ya se acercaba a He-Yan con pasos grandes y seguros. Actuó con ternura, como si el asunto nunca hubiera sucedido. Movió la cola de izquierda a derecha, como un perro que se emociona al ver a su dueño por primera vez después de un tiempo de no verlo. Luego bajó su cuerpo como si le ofreciera llevarla. He-Yan ladeó la cabeza ante su extraño comportamiento. Se preguntó qué le había pasado al mundo para que los animales ahora pudieran actuar de esa manera sin vergüenza. Sin embargo, no rechazó la oferta y saltó sobre su lomo. Se puso cómoda, aunque la silla y la briga ya estaban bastante desgastadas, en comparación con la última vez que Nile las había usado. Ella sonrió pensando en el hecho de que Nile había usado ese asiento antes. Máximo se levantó y miró a Croco y a Ojis, que seguían haciéndose los muertos. Le sacó la lengua, como burlándose de su lenta decisión. Máximo se sentía la mascota más inteligente en ese momento, pues fue el primero en aceptar a He-Yan. A diferencia de antes, Máximo no la aceptó por su fuerza. La razón por la que la aceptó rápidamente se debió principalmente a los pendientes de lealtad en su dedo anular. Lo había visto antes, cuando ella regañó a Croco y a Ojis por hacerse los muertos. Máximo se quedó atónito, pero de repente recordó la sensación familiar que He-Yan desprendía. Pensó que el anillo debía ser la causa. La sensación familiar de ser la mascota de su dueño. Capítulo 256. Máximo miró a sus rivales como si los menospreciara por no reconocer a su nuevo compañero. Negó con la cabeza mientras se alejaba lentamente, casi como si estuviera decepcionado por sus acciones. Sin embargo, He-Yan le tocó el hombro incluso antes de que pudiera dar el tercer paso. Entonces levantó la mano frente a su rostro, dejando que Ojis y Croco vieran los pendientes de la lealtad en su dedo anular. Los ojos de ambos se abrieron de par en par al ver el anillo. Sintieron una resonancia inmediata, casi como si también tuvieran algo parecido. Se levantaron del suelo de inmediato y recuperaron la energía. Actuaron como si nada hubiera pasado y se acercaron a Máximo, caminando con calma, como si nunca hubieran participado en una pelea. He-Yan negó con la cabeza al ver sus acciones. Se preguntó de dónde sacaban esa desvergüenza. Nile nunca había sido así. Antes de irnos, ¿conocen alguna fruta mutada o algo que pueda ayudar a tratar una infección? Puede que se haya infectado por el veneno de un híbrido o por la suciedad del entorno. En fin, mientras pueda curar la infección, cualquier cosa servirá, dijo He-Yan, recordando la otra razón por la que estaba allí. Los tres animales mutados inclinaron la cabeza, confundidos. Aunque quizá entendieron una fracción de lo que dijo, claramente no fue suficiente para comprenderlo por completo. He-Yan repitió lo que dijo antes, pero más lento cuando vio sus expresiones confusas.
El primero en comprender lo que decía fue Croco, abrió la boca y sus ojos se abrieron de par en par por un segundo, como si una bombilla se hubiera encendido dentro de su cabeza. Luego levantó la pata delantera y soltó sus afiladas uñas. La apuntó al suelo antes de empezar a garabatear algo. Sus acciones despertaron el interés de los demás. Se acercaron a él mientras observaban lo que iba a hacer a continuación. Tras un minuto entero, Croco asintió con satisfacción mientras contemplaba la obra maestra que acababa de crear. Retiró su afilada uña antes de girar la cabeza hacia los otros tres. Luego, hizo un gesto de presentación mientras señalaba el suelo donde había garabateado algo. ¿Qué es eso, un gusano? Dijo Heian, mirando las líneas serpenteantes de las que Croco estaba tan orgulloso. Incluso Máximo y Ojis estaban un poco confundidos sobre lo que estaba tratando de dejarles ver. Croco los miró como si fueran un grupo de retrasados mentales y tontos sin educación. ¿No era su dibujo una obra maestra? Por Dios. Era un dibujo de su comida favorita, vísceras, o mejor dicho, intestinos. ¿Cómo no reconocerlo a simple vista? Croco asintió un rato después, mirándolos con lástima. Pensó que no eran tan inteligentes como él como para no reconocer su obra maestra. De todos modos, Croco sintió que debía explicárselo, no quería que permanecieran ignorantes al respecto después de todo. Cerró los ojos y empezó a explicar lo que había dibujado haciendo gestos en el aire. Señalando su estómago, haciendo movimientos de cortar, señalando su boca, haciéndole agua a la boca, asintiendo repetidamente con la cabeza y un montón de gestos diferentes para que entendieran lo que había dibujado antes y lo delicioso que estaba. Heian entendió más o menos lo que quería decir tras esa explicación. Sin embargo, negó con la cabeza, ya que no era la que necesitaba para curar las heridas infectadas de Nalin. Como si una bombilla también se encendiera dentro de su cabeza, Máximo también comenzó a dibujar algo en el suelo. Un rato después, un círculo con forma de fruta fue pintado en el suelo para que los demás lo vieran. Junto a él había otra fruta parecida a una baya. Se la presentó y, al igual que Croco, también les explicó la fruta, sus funciones y lo deliciosa que estaba. A Máximo se le hizo agua a la boca al recordar aquellos deliciosos cocos que su dueño, Mile, le había regalado antes. ¿Son frutas que curan una herida infectada? Preguntó Heian con curiosidad. Quería confirmarlo antes de pensar en buscar una. Al oír lo que dijo, Máximo ladeó la cabeza un segundo antes de sacudirla de izquierda a derecha. No sabía si las frutas que mencionó tenían el mismo efecto que Heian quería. Ya veo, ¿y tú, pajarito? ¿Conoces alguna fruta que tenga ese tipo de funciones o efectos? Dijo mientras se giraba hacia Ojis, quien observaba en silencio sus acciones desde hacía un momento. Justo cuando Ojis estaba a punto de responder, Croco y Máximo lo interrumpieron en el último segundo. Máximo y Croco gruñeron al unísono, como si recordaran algo importante al mismo tiempo. Se miraron y, al ver el brillo en sus ojos, supieron al instante que lo que recordaban era lo mismo. Un brillo competitivo apareció en los ojos de ambos mientras competían para ver quién podría transmitirle la información a Heian primero. Croco desenvainó inmediatamente sus afiladas garras y empezó a dibujar otra obra maestra en el suelo. Máximo tampoco perdió el tiempo y empezó a hacer lo mismo, aunque no usó garras afiladas, sino la punta de sus pezuñas. Un rato después ambos terminaron su pieza. Heian y Ojis miraron como si fueran los jueces de una competición. Como era de esperar, el dibujo de Máximo era mucho mejor que el de Croco. Heian y Ojis fijaron su atención en Máximo, como esperando a que les explicara qué era. Croco frunció el ceño y negó con la cabeza. Estaba decepcionado por la visión borrosa. Era evidente que había ganado. ¿Por qué intentan aliarse con Máximo? Máximo asintió con la cabeza mientras finalmente comenzó a explicar su dibujo. Capítulo 257. Al ver que había ganado el duelo, Máximo ya no perdió el tiempo e inmediatamente explicó lo que había garabateado. Unos momentos después, Heian finalmente pudo comprender lo que Máximo estaba tratando de mostrarle. Resulta que en realidad se refería a una piruleta. Al principio, Heian estaba confundido. Las piruletas también evolucionaron junto con las plantas y los árboles, y ahora tienen propiedades curativas. Sin embargo, de repente recordó la piruleta que Nile le había ofrecido antes. Ya veo, la piruleta del sistema. Heian solo pudo sacudir la cabeza después de recordar esa información. Tras ser vinculada a Nile por el sistema, también se enteró naturalmente de su existencia.
Sin embargo, quizá debido a los poderes del sistema, por alguna razón no cuestionó su existencia. Incluso pensó que su amor y devoción por Nile se habían fortalecido aún más gracias a la existencia de los pendientes de la lealtad. Sentía que ya estaban casados o a punto de casarse. Ella se sonrojó al pensarlo ahora. Sin embargo, volvió a negar con la cabeza porque había algo más importante que atender: la medicina de Nalin. Pensó que al buscar la mascota de Nile, también sabrían una planta medicinal para Nalin. Sin embargo, no solo no tenían ni idea, sino que incluso sugerían cosas completamente inútiles. La piruleta de Nile ya no está disponible. Está en proceso de evolución, así que no pudimos molestarlo. Parece que solo podemos esperar a que termine su evolución, ¿eh? Gritó. Sin embargo, Ojis parece tener algo en mente. Los miró mientras se señalaba a sí mismo, casi como si dijera: déjenmelo a mí. Croco y Máximo se miraron el uno al otro y luego a Ojis con sospecha, no creían que él supiera algo así ni lo más mínimo. Heian sintió curiosidad por lo que tenía en mente, por lo que inmediatamente le hizo un gesto para que lo dibujara en el suelo para que pudiera compartirlo con ellos tal como lo hicieron Croco y Máximo antes. Sin embargo, Ojis simplemente sacudió la cabeza mientras hacía un gesto a sus alas ahora curadas para que lo siguieran. Después de ver la confirmación de Heian, Máximo y Croco finalmente siguieron a Ojis. Ojis volaba por encima y, ocasionalmente, aterrizaba en las ramas para descansar. Aún no estaba completamente curado y no quería volver a lesionarse. Su viaje transcurrió sin incidentes ya que Ojis finalmente se detuvo y aterrizó en una rama de un árbol enorme. Gritó y apuntó sus alas hacia un lugar, o más precisamente, un grupo de pequeños árboles densamente agrupados. Heian y los demás miraron hacia donde él señalaba y allí, había más de una docena de árboles pequeños, cada uno de ellos con múltiples frutas rosadas colgando de sus ramas. ¿Macopa? No, esas frutas rosadas son tambio manzana de Java, dijo Heian tras ver la fruta. Ojis bajó y les explicó de qué se trataba, claro que no sabía dibujar y en vez de avergonzarse como Croco, optó por explicarlo con gestos y múltiples chillidos de la forma más parecida a un pájaro posible. A Heian le tomó un tiempo comprender completamente lo que estaba diciendo junto con la ayuda de Máximo y Croco. Según lo que dijo, vino aquí antes de que Nile y los demás lo rescataran de ese zombi. Dijo que perseguía a esa hermosa águila hembra por la zona, pero sin éxito. Mientras perseguía a ese pollito águila, se peleó con un zombi por aquí. Resultó herido y, más tarde esa noche, apareció un híbrido que supuestamente quería matarlo también. Logró escapar, pero con heridas. Ojis indicó que la herida le picaba mucho y le resultaba incómoda. Y cuando regresó con ella para seguir buscando al pollito de águila, sintió hambre y decidió comer las frutas con fuerza para saciar su hambre. Con eso, la picazón desapareció y sus heridas incluso sanaron un poco al cabo de unas horas. Heian tenía algunas dudas sobre su historia: por el amor de Dios, las águilas son carnívoras, ¿cómo pueden comer frutas? Sin embargo, se calmó un rato después, cuando él atribuyó el problema a los cambios del mundo. Se dijo a sí misma que, de ahora en adelante, los animales herbívoros comerían carne. Máximo miró a Heian extrañado, de alguna manera, sintió que Heian estaba pensando en él. Si lo que dijiste es verdad, entonces no perdamos más tiempo y consigamos algunas manzanas Java para Nalin, dijo mientras le hacía un gesto a Máximo para que siguiera adelante. Sin embargo, Ojis de repente voló frente a ellos mientras extendía sus alas, bloqueando su camino. Heian estaba confundido por su acción repentina. ¿Tú eres quien nos habló de este lugar y ahora también eres quien nos bloquea el camino? Heian miró fijamente a Ojis, esperando que le explicara lo que estaba haciendo. Al ver la mirada de Heian, Ojis se asustó por lo que inmediatamente explicó la razón de sus acciones. Tras un par de minutos, Heian asintió en señal de agradecimiento. Resulta que Ojis solo pensaba en su bienestar. Dijo que la última vez que estuvo aquí, había una docena de zombis rondando por la zona. Están organizados, casi como si tuvieran un líder. Ojis dijo que debían tener cuidado y que, antes de intentar conseguir frutas, debían explorar la zona primero. Ojis también enfatizó que si veían al polluelo de águila, debían intentar salvarlo. Pensó que aún estaba cerca y que solo estaba confinada o que no podía escapar por el momento. Muy bien. Cocodrilo, ve a explorar la zona. Pareces ser muy escurridizo, eres perfecto para el trabajo.
También ayuda a Birdie, solo explora el área y dinos si todavía hay zombies y sus posiciones, ¿entendido? Heian no perdió el tiempo y les ordenó que exploraran la zona. Los dos atendieron inmediatamente sus órdenes y después de unos minutos, regresaron uno por uno. Capítulo 258. Croco fue el primero en llegar e inmediatamente reportó lo que presenció durante su inspección. Basándose en su informe, Heian supo que había al menos 5 zombies alrededor de ese grupo de manzanos de Java. Un rato después, Ogis los rodeó hasta que finalmente descendió sobre una rama cercana. Regresó tarde, pues también aprovechó la oportunidad para buscar al polluelo de águila que antes cortejaba. También relató lo que vio y, según él, además de los 5 zombies que Croco encontró, había otros 4 en el centro de los manzanos de Java. Y parece que 2 de ellos eran bastante fuertes, según los cálculos de Ogis. Están al menos en el segundo nivel. Sin embargo, Heian ignoró ese detalle, pues ya estaba en la cima del segundo nivel. Si tan solo tuviera la cantidad adecuada de virus del apocalipsis, incluso podría intentar avanzar al siguiente nivel. No obstante, también sabía que, incluso con la cantidad necesaria, avanzar al siguiente nivel seguía siendo difícil. No lo había experimentado en carne propia, pero aún así sentía que era así. Por otro lado, Ogis también contó con entusiasmo que había visto al polluelo de águila que cortejaba. Y, tal como lo había adivinado, los zombies lo tenían secuestrado. Estaba gravemente herida y solo podía permanecer en la copa del manzano de Java. Construyó un pequeño nido mientras esperaba a que sus heridas sanaran y a que Ogis, su pretendiente, la rescatara. Afortunadamente, parece que el zombie más fuerte no podría saltar o trepar tan alto, o de lo contrario, seguramente habría sido devorado por ellos hace mucho tiempo. Si son solo ellos, no debería ser un problema para nosotros atacarlos directamente, dijo Heian con tono confiado. Ya era un nivel 2 en su apogeo y confiaba en enfrentarse al menos a 2 zombies de nivel 2, siempre y cuando no fueran tan fuertes como Nile. Además, también percibía que las 3 mascotas mutadas eran bastante fuertes, especialmente Ogis, con su gran velocidad aérea, y Croco, con sus sigilosas maniobras. En cuanto a Máximo, el carabao, Heian pensó que sería mejor que fuera el tanque o el escudo de carne del equipo, con su robusta armadura y su enorme cuerpo. Los demás se miraron un momento antes de asentir. Solo podían estar de acuerdo, pues sabían que ella tampoco les permitiría discrepar. Entonces está decidido, vamos. Heian dijo mientras apuntaba la espada en su mano hacia adelante. Ogis voló hacia arriba mientras Croco se mimetizaba con las hojas a su alrededor. Heian y Máximo, por su parte, corrieron directamente hacia la zona de fiestas. Pronto apareció un zombie frente a ellos y al ver su cuerpo frágil y podrido, Máximo solo resopló mientras golpeaba al zombie en la cabeza. Era solo un zombie de nivel 1, y con el reciente aumento de fuerza de Máximo, su cuerpo salió despedido como una cometa rota. Aterrizó a pocos metros de distancia con todas sus extremidades retorcidas de una forma extraña. Al ver que aún no había muerto, Máximo corrió hacia él y le dio un fuerte pisotón en la cabeza. La masa cerebral explotó cuando el zombie finalmente dejó de moverse. Murió de un solo pisotón del pesado Máximo. Mientras tanto, Croco y Ogis también han comenzado a enfrentarse a su propio enemigo con su estilo de combate. Croco se acercó sigilosamente a un zombie mientras Ogis se agachaba para atacar. Heian cabalgaba sobre Máximo mientras observaba todo a su alrededor. Los animales eliminaron fácilmente a los demás zombies, así que no le quedó más remedio que observar mientras buscaba la manzana de Java en su punto justo de maduración. Considerando la mutación, Heian solo buscó las manzanas de Java que eran más grandes que un puño. También notó las manzanas de Java que brillaban de alguna manera y decidió marcarlas para recolectarlas más tarde, tras eliminar todas las amenazas a su alrededor. Tiempo después, las 3 mascotas ya habían eliminado a todos los zombies de nivel 1 de la zona. Los únicos zombies que quedaban eran los 4 que estaban en el centro del grupo de manzanos de Java que también tenía como rehén al águila hembra. Había 4 zombies de nivel 2 y parece que el más fuerte de todos, el líder que estaba justo debajo del manzano de Java en el que estaba el águila hembra, era tan fuerte como Ogis en términos de nivel. Se reunieron de nuevo mientras observaban a los 4 zombies de nivel 2 desde lejos. El zombie líder, tan fuerte como Ogis, miraba por encima del manzano de Java. O, más precisamente, observaba al águila hembra, que aún estaba gravemente herida.
Heian vio que había muchas plumas debajo del árbol, por lo que asumió que el águila podría haberse caído del árbol muchas veces antes, de ahí la razón por la que los zombies ya no intentaron trepar a los árboles y simplemente esperaron a que volviera a caer. Al observar la situación del águila hembra, Heian se dio cuenta de que la mitad de su cuerpo ya no estaba en el nido que había construido. De hecho, solo sus garras seguían sujetas firmemente al nido. Con una ligera sacudida, era muy probable que cayera directamente. Al ver la situación, las plumas de Oji se pusieron furiosas. El polluelo de águila que cortejaba fue maltratado de esa manera. Imperdonable. En ese momento, los zombies finalmente los descubrieron cuando se giraron hacia ellos al mismo tiempo. Al ver a los recién llegados, el líder zombie rugió y señaló con su mano hacia ellos, ordenando a sus secuaces que atacaran a los recién llegados. ¡Ataque! Heian no esperó a que los zombies se acercaran a ellos, ya que también ordenó a las mascotas que los enfrentaran de frente. Gritó. Ojis dejó escapar un grito ensordecedor mientras volaba a una velocidad extrema hacia el zombie líder que estaba amenazando la vida del águila hembra que le gustaba. Miró hacia sus compañeros y lanzó otro grito, como diciéndoles que se encargaría de ese líder zombie y luego salvaría a su damisela en apuros. Capítulo 259. Oji se abalanzó sobre el zombie líder con extrema velocidad. Ambos tienen la fuerza de una criatura de nivel 2 en etapa final. Silbido. Oji se dejó caer y arañó la cabeza del zombie. El zombie abrió los brazos como si estuviera dando la bienvenida a Ojis. Sin embargo, contrariamente a su gesto, en realidad lo esquivó hacia un lado, haciendo que la garra de Ojis fallara su cabeza por un amplio margen. Rugido. El zombie emite un rugido aterrador al abalanzarse sobre Ojis, quien falló su ataque. Extendió sus manos podridas y agarró las alas de Ojis. Ojis sintió el peligro e inmediatamente giró su cuerpo en el aire, permitiendo que el zombie solo tomara un puñado de aire. Mientras giraba, Ojis atacó el estómago del zombie cuando menos lo esperaba. Con las afiladas garras mutadas de Ojis, una herida sangrienta apareció inmediatamente en el estómago del zombie. Rugido. Sin embargo, el zombie logró recular en el último segundo, lo que le permitió evadir la mayoría de las garras de Ojis. Solo se le produjo una herida superficial en el estómago, pero la sangre del zombie seguía manando a borbotones. Rugido. Como si estuviera enfurecido, el zombie deja escapar otro rugido ensordecedor mientras se abalanza hacia Ojis nuevamente. Al ver eso, Ojis no se quedó de brazos cruzados y batió sus alas con fuerza, levitando una docena de metros en un instante. El ataque del zombie falló una vez más, lo que lo enfureció aún más. Si pudiera hablar, seguramente diría: baja aquí y lucha como un hombre, cabrón. Lamentablemente no pudo. Solo pudo emitir otro rugido para expresar su frustración. Ojis descendió nuevamente sintiéndose eufórico por la miserable situación del zombie. Eso es lo que obtienes por intentar hacerle daño a mi prometido, HMMP. Silbido. Esta vez, mientras el zombie seguía rugiendo frenéticamente, no se dio cuenta de que Ojis había vuelto a abalanzarse sobre él. Una mancha blanca pasó junto a su hombro antes de que su cuerpo girara 360 grados. Cuando volvió a sentarse, ya tenía una herida profunda en el hombro y solo un trozo de piel podrida lo mantenía en su lugar. Aunque ambos estaban al mismo nivel y en el mismo escenario, el zombie no pudo hacerle nada a Ojis. Con su agilidad en el aire, solo pudo observar cómo Ojis lo rebanaba lentamente. Las alas de Ojis ni siquiera estaban completamente curadas en este punto y ya puede hacerle mucho daño a una criatura del mismo nivel que él. Las águilas son cazadoras natas. Ojis, un águila mutada, era aún más aterrador que las águilas normales. Si no le hubieran tendido una emboscada antes, ni siquiera habría recibido esas heridas, y el zombie que Nile y los demás mataron no tendría ninguna posibilidad de enfrentarse a él. Sin embargo, Ojis seguía agradecido de haberse convertido en la mascota de Nile. Como depredador, sabía que Nile era un animal con el que no se podía jugar, y con sus milagrosos recursos, Ojis estaba seguro de que Nile podría llevarlo a la cima, siempre que no murieran a mitad de camino. Grito. Ojis aterrizó en una rama cercana y soltó un grito de preocupación. Intentaba comprobar si su prometida seguía bien. Las plumas restantes en la cabeza de Ojis temblaron cuando ya habían pasado unos segundos ya que todavía no recibía ninguna respuesta de su prometida en el nido.
Ojis miró furioso al zombi y si mirar fijamente pudiera matar, el zombi ya habría sido cortado en pequeños pedazos. Justo cuando Ojis estaba a punto de lanzarse nuevamente hacia el zombi para acabar con él de una vez por todas, de repente vio un movimiento en el rabillo del ojo. En lo alto del nido, vio el trasero de su prometida meneándose de un lado a otro. Las plumas de su trasero se agitaban como si indicaran que estaba vivo. Un instante después, una cabeza de águila emergió y miró lentamente hacia Ojis. Los ojos de Ojis se abrieron como un corazón al ver ese trasero respingón y la hermosa cabeza de águila que asomaba. Además, Ojis también se alegró de que su prometida siguiera viva. La águila hembra miró a Ojis con los ojos muy abiertos. Creyó estar adivinando. Su pretendiente había desaparecido repentinamente hacía semanas y creía que ya lo habían devorado los zombis. Al oír su voz antes, no pudo evitar menear el trasero de la emoción. Una pluma sobre ella temblaba elegantemente como si estuviera invitando a Ojis a acercarse. Ojis la ha perseguido durante más de una semana y ya ha obtenido su aprobación. Desafortunadamente, justo cuando estaban a punto de comenzar la ceremonia, desapareció repentinamente. Ahora que había regresado, la águila hembra no pudo evitar emocionarse. Su imaginación se desbocó mientras sus plumas temblaban con elegancia. En ese momento ya se había olvidado de la amenaza que se encontraba debajo de ella. Rugido. Sin embargo, su imaginación se desvaneció al oír ese rugido. A diferencia de Ojis, ella solo era una joven de nivel 2. Era normal que se sintiera amenazada por los aterradores zombis que se encontraban debajo. Solo pudo volver a esconder la cabeza en el nido mientras emitía gritos de águila. Al ver el estado de su prometida, las plumas que le quedaban a Oji en la cabeza de repente temblaron debido a la ira. ¿Cómo se atreve este feo zombi a interrumpir nuestra reunión? Gritó. Ojis deja escapar un grito ensordecedor mientras se lanza directamente hacia el zombi. Silbido. Su enorme cuerpo se lanzó hacia abajo como una flecha y el zombi solo vio un destello blanco antes de que el mundo a su alrededor girara. Una cabeza salió volando de su cuerpo mientras Ojis pasaba rápidamente junto a ella antes de aterrizar en el suelo suavemente. La sangre del zombi goteaba sobre su garra y se podía ver un brillo en sus ojos mientras miraba la cabeza del zombi que volaba en el aire. Los ojos de la cabeza todavía estaban abiertos, como si aún estuviera viva. Solo cuando la cabeza cayó al suelo con un ruido sordo, sus ojos se volvieron aún más sin vida. Ojis agitó sus garras para deshacerse de la sangre antes de volar hacia arriba, hacia su prometida. Capítulo 260. En el momento en que Ojis voló hacia arriba, el águila hembra, su prometida, lo recibió apresuradamente con los brazos abiertos. Mirando a su alrededor, parecía que Heian y los demás también habían terminado su batalla. De hecho, no podía considerarse una batalla en absoluto, ya que se deshicieron de los zombis débiles con facilidad. Ojis y el águila hembra se abrazaron. Después de un rato, Heian y los demás se acercaron a ellos. El águila hembra se alertó sobre los nuevos rostros, pero cuando Ojis le explicó que eran sus compañeros, rápidamente le creyó sin hacer preguntas y al instante volvió a abrazarlo. Al verlos tan acaramelados, Heian no pudo evitar fruncir los labios con celos. Se preguntó si ella y Nile también serían así después de que él terminara su evolución. Al pensarlo, no pudo evitar sonrojarse. Sus mejillas se sonrojaron al apartar la mirada de Ojis y el águila hembra. Ya habían eliminado la amenaza de sus alrededores, por lo que Heian naturalmente comenzó a cosechar las manzanas de Java maduras que los rodeaban, especialmente las que había marcado anteriormente. Máximo y Croco tampoco estaban interesados en ver a Ojis y su novia siendo cariñosos, por lo que ayudaron a Heian a arrancar algunas manzanas de Java. Para Máximo, era porque ya no le importaban esas cosas. Su amor de entonces podría haber muerto ya por la avalancha de zombis, y si no, las posibilidades de volver a verla eran casi nulas. Solo quería centrarse en convertirse en el subordinado más leal y la mascota más fuerte. Croco ignoró al dúo sentimental, pero para él, su camino como asesino cocodrilo no debería verse obstaculizado por asuntos tan triviales. Se juró a sí mismo convertirse en el asesino más letal para su amo, y nada lo detendría. Al final ambos solo querían centrarse en una cosa. Ser más útil para su amo Nilo. Un tiempo después, se reunieron nuevamente debajo del árbol donde estaba Ojis y el águila hembra. En total, habían recolectado más de 70 manzanas de Java perfectamente maduras.
Cada una tenía el tamaño de un puño y emitía un brillo que parecía hechizarlos a comerla. Al final, Heian y Máximo no pudieron contenerse y terminaron comiendo un poco de manzana de Java. Heian y Máximo cerraron los ojos con deleite al ver cómo la fruta acuosa se derretía en sus bocas. La dulzura perfecta de los jugos los inundó en toda su gloria. Y un rato después, no pudieron evitar cosechar un poco más para sí mismos. No pasó mucho tiempo hasta que llegó el momento de regresar. Heian también sintió que la fruta de Java curaba heridas e incluso tenía algún tipo de efecto desinfectante. No sabe por qué, pero experimenté esa sensación al comerla. Sin que Heian lo supiera, la razón por la que ella pudo percibir algo así en realidad se debía a que estaba vinculada a Nile y al sistema. Levantó la vista y notó que Ojis y el águila ya habían terminado con sus cosas. Ahora tienen expresiones de felicidad mientras se miran con cariño. Águila calva, ¿quieres venir con nosotros o te quedas aquí? O puedes decirle que venga con nosotros, dijo Heian. Podía notar que Ojis estaba genuinamente feliz a su lado. No quería que la águila se quedara atrás ni que se separaran. Sabía lo doloroso que era y no quería que pasaran por lo mismo. Al ser interrumpidos de esa manera, Ojis y la águila hembra no se enojaron en absoluto. En cambio, miraron a Heian y luego se miraron entre sí antes de asentir con firmeza. Mientras celebraban la ceremonia, ya habían hablado de ello. Ellos la seguirán y ella los acompañará. Ya no estarán separados. Quizás incluso ponga sus huevos en unos días o semanas. ¿Quién sabe qué pasará? Ojis quería estar a su lado cuando llegara ese momento. Miraron a Heian fijamente antes de asentir con firmeza. Sus intenciones eran claras. Querían venir. Una sonrisa se dibuja en el rostro de Heian mientras dice encantada. Entonces, vámonos a casa. Ya ha pasado más de una hora, ya vamos bastante tarde. Montó a Máximo mientras traía todas las frutas de Java que habían cosechado. Luego le ordenó que avanzara. Croco lo siguió de cerca y en silencio. Ojis y el águila hembra tampoco querían quedarse atrás. Como las heridas de la águila hembra aún no habían sanado, simplemente saltaron de árbol en árbol y con Ojis acompañándola. Después de más de 15 minutos, finalmente llegaron nuevamente cerca de la casa de aspecto antiguo. El sonido de los fuertes pasos de Máximo alertó a los niños que estaban dentro. Al ver el enorme carabao afuera, no pudieron evitar sentir miedo. ¡Diablos! Incluso tenían miedo de estar cerca de un carabao de tamaño normal, cuanto más de un carabao que era 2 o al menos 3 veces más grande. Además de su enorme tamaño, su rostro también luce aterrador con esos cuernos afilados, perfectamente curvados y de aspecto peligroso. Un solo golpe con ese cuerno y supieron que estarían perdidos. Gotas de sudor les corrían por la frente mientras intentaban decidir qué hacer. Querían pedirle consejo a Nalin, pero en ese momento, ella seguía profundamente dormida. Justo cuando estaban a punto de despertarla a la fuerza, de repente oyeron una voz familiar afuera. Primero quédense afuera, no caben todos dentro de esta casa. Un momento después, vieron a Heian saltar desde ese enorme carabao. Se sintieron aliviados al instante. Sabían que Heian era fuerte, y ahora que ya estaba allí, se sentían seguros. Sin embargo, todavía tenían miedo del carabao que había afuera. Heian llevaba en la mano una enorme hoja llena de frutas de Java. Entró en la antigua casa y se quedó perpleja al ver las caras de asombro de los niños. ¿Qué está sucediendo? Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.